Esto es visto por fuera, es la avenida, y acá está el Hospital La Paz, una foto antigüita. Bien, el hospital tiene en sí 4 pisos. La planta baja, donde se encuentran las salas de emergencias, los consultorios de traumatología, ginecología, salas de internación, gineco y obste. En el piso 1 se encuentran los consultorios varios, las salas de internaciones de pediatría, los laboratorios X y ecografía. Y en el piso 2 se encuentran las salas de internación de medicina interna, cirugía y quirófano. Y en el subsuelo se encuentra el dormitorio de internos, la biblioteca y el comedor, además del área de enseñanza que todos los hospitales tienen. Esta es una de las salas del hospital. Esta es sala de internaciones tanto de medicina interna como de cirugía, son así. Esta es la área de maternidad de la entrada. Esta puerta, como ven, es la entrada para subsuelo, para el cuarto de internos. Estas son las salas de internación de maternidad. Estas son unas refacciones que han realizado el año pasado. Se han hecho algunas mejoras en el área de emergencias. Las salas del fondo, como pueden ver acá, son salas de emergencias de cirugía y emergencias de medicina interna. Y a los costados son los consultorios de medicina interna, de emergencias y de traumatología. Acá pueden ver a 2 internos en el cuarto de internos. Son 2 camas en los cuartos de internos, así camas dobles. Esos son el único cuarto que hay de internos. Y una mesita como escritorio que algunos utilizan. Y junto a esto están los casilleros que llegan a utilizar los internos. Es un cuarto pequeño, como les digo, y solamente hay colchones. Y lo que se les recomienda si van a escoger el Hospital La Paz es traerse una cama liviana para guardarlo en sus casilleros y durante la noche poder taparse con eso porque hace frío. Bien, horarios de ingreso. El horario de ingreso es a las 7 de la mañana, pero por lo general y lo recomendable es ingresar entre 6 a 6 y media para poder realizar todos los pendientes, porque para las 7 de la mañana ya tienen que estar realizados todas las evoluciones clínicas. Y para las 7 y media, el residente ya realiza las indicaciones y ya para ese momento también ya tienen que estar ya hechas las recetas y interconsultas que sí van a hacerse. El horario de salida depende del rote a partir de las 5 de la tarde, generalmente en todos, pero les voy a ir explicando por qué esto varía mucho. Hay atención de triaje. El triaje es de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el día que te toca, y si es en la tarde, de 1 de la tarde a las 7 de la noche. Los internos de turnos reciben almuerzo y cena, también desayuno, pero por el tiempo, por los pendientes que hay que realizar, casi nadie va a desayunar, entonces solamente almuerzo y cena es lo que todos reciben. Materiales que se llegan a utilizar es máquina de escribir sí o sí. Antes para medicina interna se realizaba a mano, pero por circunstancias de algunos compañeros que tienen fea letra, entonces en medicina interna se utiliza ya máquina de escribir también, pese a que sus evoluciones son tan largas que aún así se hace con máquina de escribir. Bolígrafos azules, como ya les han recomendado a algunos de mis compañeros, libreta, estetoscopio, tensiómetro, oxímetro y termómetro, eso es fundamental para evaluar a los pacientes. Las rotaciones, cirugía son 2 meses, medicina 2 meses, pediatría y neonatología 2 meses, gineco y obste son 3 meses y su salud pública que son 3 meses. Cirugía 2 meses. Se componen los grupos generalmente entre 6 a 8 internos. Y este es un ejemplo de cómo se distribuye durante el mes sus rotaciones. Por ejemplo, la primera semana, si les llega a tocar piso, están en sala de internaciones y ingresan a las cirugías, están en piso. Si están en anestesiología en la semana, les toca la valoración de pacientes y tienen que asistir al anestesiólogo. Y es muy bonito porque realizan las intervenciones, intuban, todo lo que tienen anestesiología, obviamente tutorado por el anestesiólogo. En las semanas de traumatología atienden consultorios, sala de internación y cirugías. En traumatología y en anestesiología solo va un interno. Anestesiología no es pesado, pero sí traumatología sí es que se disocian. ¿Por qué? Porque al ser solamente uno, y generalmente a veces no les toca con residente, entonces están solamente ustedes con el médico y están durante toda la mañana con el consultorio o durante toda la tarde, y si hay internación en el día que les toca, pues tienen que internarlo y también venir a ayudarlo a consultorio al doctor.
Hay cirugía, pues se cancela el consultorio y se van solamente a entrar a cirugía. Y como no hay residentes, ustedes llegan a ser primer ayudante en estos casos. En la cuarta semana puede tocarles emergencias de cirugía. ¿Qué atienden? Atienden suturas, curaciones, atención de emergencias varias. Como es una zona roja, como les había indicado, hay ataques de pandillas, los asaltan, los cortan, o sea, hay un montón de pacientes que llegan con problemas de cortes. Entonces, ustedes aquí en el hospital aprenden más que todo a hacer suturas. Los dejan hacer. Hay residentes de cirugía como tal, por tanto, les tutorean, les enseñan. Pero cuando están disociados y demás, los dejan ustedes en emergencias y ustedes se baten suturas y curaciones, básicamente, toda la mañana, toda la tarde. ¿Ok? Los turnos en cirugías son en guardias de 2 internos, son turnos cada tercer día. Si digamos, lunes les toca turno, el siguiente turno va a ser el jueves. Se asiste todos los días, incluyendo domingos, aunque esto va a depender después de que tengan unas 2 o 3 semanas de saber cómo se realiza todo. Si ya saben hacer todo, se llegan a hacer conocer con los residentes, con los doctores, entonces puede venir solamente el de turno el día domingo o después del pase de visita ustedes se pueden realizar. Eso va a depender, es mucho. Los internos de traumatología y anestesiología no hacen turnos, se van después de realizar todos sus pendientes y no vienen domingos. Eso es algo bueno también para que descansen. En medicina interna está compuesto igual de 6 a 8 internos. Puede ser otro ejemplo acá. La primera semana pueden estar en sala de internación de medicina interna, tienen a todos los pacientes que están internados. En una segunda semana bajan a consultorio de medicina interna. En una tercera semana se van a rayos X, ecografía. En una cuarta semana se van a neumología y a internaciones de neumología. En una quinta semana, cardio y internaciones de cardiología. Y sexta semana se pueden ir a emergencias de medicina interna. Algo malo del hospital es que no hay nefrología ni tampoco hay terapia intensiva, a diferencia de otros centros hospitalarios. Por lo tanto, todo esto es lo que se llega a manejar. Puede pasar esto hasta la sexta semana y en las otras 2 semanas pueden repartirlos en cualquier parte de que les falte acá, digamos, se van a salas de internaciones, a consultorio, ecografía, etcétera. Los turnos en medicina interna igual son por turnos de 1 a 2 internos. Estos malos generalmente hablen con sus compañeros y demás, pero no hagan de un interno porque es muy pesado a realizarlo solamente de uno. Ha habido compañeros que realizaban solamente de uno. Entonces, con 2 internos generalmente se pueden batir bien. Y además tienen residentes SAPSI. No hay residente de medicina interna como tal, pero sí hay residentes SAPSIS. Los que piensan hacer luego especialidad de SAPSIS, en el Hospital La Paz es uno de los que más mandan para que hagan su primer año. Y los residentes SAPSIS es los que llegan a conocer acá, y ellos son los que también los apoyan. Entonces, llegan a estar entre 3 personas en los turnos de medicina interna. Entonces, los turnos se realizan en esto, es una excepción a todos los rotes, que se realiza al cuarto día. Digamos, ya realizan el turno el día lunes, su siguiente turno va a ser el día viernes. Los demás días van a estar posturno, preturno, preturno. La asistencia es todos los días, incluyendo los domingos, pero igual, como les digo acá, como en cirugía, depende mucho de cómo se desenvuelvan. Si son buenos internos y hacen todas las cosas bien, ustedes se pueden ir después del pase de visita o solamente el turno llega a venir. Y todos hacen turnos acá, incluyendo los de cardiología, ecografía, neumología. No es como en cirugía que los de anestesio y traumato no realizan. Pediatría son 2 meses, igual 6 a 8 internos, y esto es muy diferente acá, porque se tiene que dividir entre lo que es pediatría y neonatología. En 2 semanas se van a piso de sala de internación de pediatría, otras 2 semanas al consultorio de pediatría, las otras 2 semanas cuando es neonatología, sala de internación de neonatología, y otras 2 semanas en atención de recién nacidos y alojamiento conjunto. Entonces, acá se dividen en 2 meses, un mes a pediatría, otro mes a neonatología. Los turnos en pediatría y neonatología, entonces, realizan con 2 internos, siempre, siempre, siempre. Aquí no varía esto. Entonces, un interno de pediatría lo ponen de turno y a un interno de neonatología lo ponen de turno para que se batan, para que sepan qué pacientes están manejando.
Entonces, los turnos se realizan acá cada tercer día. Lunes turno, siguiente turno el jueves. Las asistencias todos los días incluyen los domingos sin excepción. Acá sí no hay el que si el turno nomás viene, acá no, acá todos vienen todos los días, pero los domingos se van después de hacer la entrega de los pendientes, siempre se van. Ginecología de obstetricia es un grupo de 8 a 9 internos, generalmente son de 9 internos, no lo he anotado acá, los grupos son de 3 internos, o sea, van a haber 3 internos en piso, 3 internos en sala de recepción y los que son de posturno, que les voy a explicar ahorita. Entonces van unos a la atención de los que están internados, tanto de gineco como de obstetricia se encargan esos 3 internos, otros 3 internos se van a recepción y ahí es donde se baten. Como es un hospital de segundo nivel y es muy antiguo, es uno de los hospitales más antiguos de La Paz, las personas generalmente acuden acá. Entonces acá se baten con harto parto. Si se distorsionan acá pueden estar fácilmente con 20, 30 partos al día. Entonces depende mucho de su distosia. Acá es donde más se baten. Por eso es que ponen turnos de 3, porque si vienen durante la noche y se baten en la noche, a veces ni siquiera duermen. Entonces, atienden las emergencias de ginecología obstetricia, atienden partos, atienden cesáreas y realizan ameos. Son buenos internos, les van a dejar atender partos, les van a dejar hacer los ameos. No saben hacer nada, los van a dejar como de papeleros, nomás van a hacer papelería nomás acá. Y la tercera semana, que es consultorio ecografía, pueden hacerle una semana, les mandan ecografía, pero generalmente solamente de ginecología y obstetricia, les dan una semanita. Los turnos en ginecología y obstetricia son de 3 internos, como les había dicho, se hace turnos cada tercer día, entonces lunes turno, posturno, preturno y turno. Este servicio es el más organizado de todos. Los residentes se organizan muy bien acá y te dicen el momento qué cosa te toca, qué cosa no te toca, si eres buen interno, si no es buen interno. Acá es rajarse bastante. La asistencia es todos los días, incluyendo domingos. Y el posturno, todos los días el posturno se retira después del almuerzo, el posturno. El preturno se puede retirar después de la entrega de pendientes a partir de las 4 de la tarde, ¿ya? Y todos hacen turnos, no hay una excepción, todos llegan a hacer turno. Los tipos de evaluación. Cirugía se realiza con hojas de calificación subjetiva, que quiere decir que si te mandan que te hagas calificar con el doctor de anestesiología o con el de traumatología y ellos te colocan unos puntos, hay algunos que te toman examen y de acuerdo a eso también te ponen tus puntos, pero hay otros que de acuerdo a cómo les agrada, si te has rajado en el quirófano, si hacías bien tus penes, si no le hacías renegar al residente, todo, entonces te ponen tus buenas notas acá. Pero acá es algo que deben estar, miren, el examen final 30 puntos, pero vale 100. ¿Y por qué les digo esto? Porque a la final en cirugía no importa qué nota les coloquen, incluso les pueden poner 0 a algunos doctores, y eso no importa. ¿Qué es lo que importa en cirugía? Es el examen final. El examen final que aunque te digan que vale 30 puntos es mentira porque vale 100 puntos eso. ¿De acuerdo? Y te preguntan de todo lo que has visto. Y generalmente el libro que utilizan es Schwartz. Entonces tú estudias Schwartz, tú te rajas bien en el examen. No son preguntas difíciles, son muy sencillas. Tú te rajas, puedes sacar el 100% y te ponen el 100%. No hay acá. Pero es algo para que tomen en cuenta si es que escogen el Hospital La Paz. En medicina interna, las hojas de calificación iguales, dan hojas de calificación subjetiva y de acuerdo al doctor de cómo te has desenvolvido en emergencias, cómo atendías al paciente y demás, te llegan a poner hasta 70 puntos. Generalmente ponen entre 60 a 70, no siempre 70, entre 60 y 70 te colocan. Hay algunos que te toman examen igual a algunos doctores y de acuerdo a eso también te ponen los puntos. Y el examen final en medicina interna vale igual 30 puntos, pero esto, yo les digo por experiencia propia, la doctora toma en cuenta cómo te desenvuelves durante cada visita. Igual en consultorio, cómo te desenvuelves, si sabes los temas y lo que te preguntan, lo respondes y demás, esto te va a colocar los 30 puntos y la doctora sabe que conoces al paciente y si sabes presentar a un paciente, esto te puede colocar los 30 puntos, porque al final te toma un examen final escrito, pero la doctora luego lo bota a la basura ese examen. Entonces ese examen no sirve. Sí o sí acá es cómo te has dado a conocer con la doctora. Y entonces la doctora te coloca ese puntaje. Eso sí, los 30 puntos es lo que ella te coloca.
Y estos 70 puntos depende de los doctores de cómo te han colocado. Y aquí sí vale esto. Aquí sí vale. En pediatría te dan igual, hojas de evaluación subjetiva, de acuerdo a cómo el doctor te conoce. Y aquí es algo malo porque generalmente no hablas mucho con los neonatólogos y te ponen a muchos como no te conocen, como nunca te ven y tampoco ellos te vienen a ver a enseñar nada, entonces no te ponen tan buena nota. Pero si te haces conocer con la doctora, que es la jefa de enseñanza de pediatría, ella no va a dejar que te pongan baja nota. Entonces ella incluso puede hacer subir, por más que te hayan puesto malos puntos, ella va a hacer subir estos puntos hasta 60 por lo menos, te lo va a hacer subir. El examen final escrito igual vale 30 puntos. Ginecología obstetricia es un poco diferente acá. Te dan una hoja de procedimientos que te tienes que hacer sellar. Si has hecho AMEU, si has atendido partos, si has hecho muchas cosas, entonces aquí 35 puntos te colocan. Y hojas de evaluación subjetiva, igual, los doctores, de acuerdo a cómo te has desenvolvido con el paciente, 35 puntos vale ahí. Y un examen final que vale 30 puntos. La bibliografía que manejan en el Hospital La Paz es en cirugía Schwartz y Mitchens, aunque generalmente lo que utilizan es Schwartz. En medicina interna manejan Harrison, pero eso varía mucho porque generalmente manejan lo que son guías de manejo como la ADA, HTA y demás. Son de acuerdo a como te diga la doctora. Y desde el primer momento que veas paciente, vos ya tienes que saber, si has visto un paciente que tiene infección urinaria, vos tienes que saber infección urinaria bien, bien, bien. Pediatrías igual, el Tratado de Pediatría de Nelson y el libro de pediatría de la ONSA, que muchos utilizan, que los voy a mostrar ahorita, hay unos protocolos. Ginecología y obstetricia utilizan el libro de Schwartz y en ginecología utilizan Gorian, que generalmente solamente leemos es obstetricia de Schwartz. ¿Okay? Y estos son los protocolos que manejan en el Hospital La Paz, son libritos que pueden comprar afuera de la Facultad de Medicina y hay de todos los servicios. Yo les recomiendo los que están acá. En cirugía, cómprense el protocolo si van a ir. Si van a ir a medicina interna, cómprense el protocolo. Y de pediatría tienen que comprar el de neonatología, porque sí o sí el de neonatología, porque es cómo se maneja a un neonato. Manejan fórmulas, todo eso y sirve mucho. Pues. Entonces el librito se compra, ¿ok? Ocasionalmente hay de lo que es el triaje, a veces es 1 o 2 veces al mes, y atención es la atención de 7 de la mañana a 1 y de 1 a 7, dependiendo, solamente un turno te dan. ¿Ya? Y la inasistencia al triaje te dan memorándum, es algo que manejan en algunos hospitales. ¿Ok? Con eso concluiría. Si tienen algunas preguntas, me las pueden hacer después. Muchas gracias, Nico, por la disertación. Bueno, sí hay algunas preguntas. Una de las preguntas es, ¿a cuántas cirugías en promedio se entra? Como les digo, es un hospital, siendo de segundo nivel, en el hospital te dejan hacer, admiten solamente hacer al día 2 cirugías, ¿ya? Pero eso varía, ¿ya? ¿Por qué? Porque los doctores a veces citan a 3 o 4 cirugías, dependiendo, porque a veces quiere entrar, digamos, traumatología a la cirugía, entonces es una tercera cirugía, entonces ya meten 2 de cirugía, 1 de traumatología y tienen que dar espacio también para ginecología, para que hagan sus cesáreas. Entonces, más o menos al día solamente está permitido 2, pero varían entre 3 hasta 4 cirugías dependiendo de la emergencia. Y si hay emergencias, digamos, las apendicitis que constantemente vienen, ha habido veces en las que han atendido 6, 7 apendicitis en el día. Entonces, es un hospital que recurren bastante los pacientes. A veces solamente conocen el Hospital La Paz y vienen ahí, piensan que incluso es de tercer nivel y es solamente de segundo nivel. Entonces, a veces tenemos que derivarlos al hospital de clínicas. Entonces, ves cirugías, pero generalmente, ¿qué es lo que ves? Son apendicitis y hernias, es lo que generalmente ves. Ese es el punto malo también.
Otra de las preguntas es, ¿en cuántos turnos a la semana se hace? Como les indicaba, dependiendo de los servicios. Medicina interna es el único que tiene una excepción que es al cuarto día. O sea, tienes un poquito más de descanso porque además es un servicio bien pesado. Cirugía, pediatría y obstetricia es al tercer día. Obstetricia, siendo tan pesado, se hace entre grupos de 3 internos, por eso. Y algo que no les había contado es los internos de medicina interna y cirugía pasan al cuartito de abajo, que han visto ese cuarto de 2 camas, que en realidad son 4 camas, entonces son 2 para cada interno. O sea, una cama para cada interno de los que están ahí, tanto de cirugía como de medicina interna. Pediatría tiene su propio cuarto, en la sala de las internaciones de pediatría tiene su propio cuarto, 2 camas tienen. Y los que no tienen camas son los de obstetricia, que tienen que dormir sí o sí en las camas de las pacientes que van a ingresar. Si no están disociados, se duermen en las camas. Si están disociados, no duermen. Están constantemente monitoreando a las embarazadas. Y a veces ha habido noches en las que no se duerme realmente. Ginecología llega a ser pesadito, pero muy bonito. Y bueno, la última pregunta, yo creo, ¿de qué materia hay que cuidarse? Bueno. Cuando yo he ingresado, lo que me decían es, cirugía es feo, medicina interna es feo, te tienes que cuidar de esas dos, me decían. Y llegado el momento, yo les digo, de ninguna materia, porque son realmente la preparación que nos ha dado la UNSA ha sido tan buena que te desenvuelves muy bien académicamente, realmente te desenvuelves muy bien. Llegas a estar muy superior a las privadas, porque generalmente, ¿cuántos internos van ahí? Son hasta 10 internos que admite el Hospital La Paz de la ONCE, y los demás son generalmente de las privadas, y vienen de todas las privadas, y el desenvolvimiento, te desenvuelves mucho mejor que ellos. Y los internos, generalmente lo que más odian ellos es a medicina interna. ¿Por qué? Porque en la visita, la doctora te pregunta de todo, todo te puede preguntar del paciente, de cualquier enfermedad, de cualquier cosita, de cualquier clasificación y demás, y con eso te puede dar palo. Y como no has respondido, no sabes, entonces en medicina interna te va mal. Pero como les digo, si se saben, conocen las enfermedades y les dicen lo que tienen que decir, con la doctora se hacen conocer, las llega a querer, les deja hacer todo. Entonces la doctora les pone buena nota. Entonces, en realidad, en ningún rote es malo. Todos los rotes son muy buenos porque llegas a expresarte muy bien. Listo, esas serían todas las preguntas. Si hay alguna otra pregunta, como les mencionaba, chicos, pueden dejarlas por los comentarios. Muchas gracias, Nico. Vamos a continuar ahora con lo que es el Hospital de Clínicas. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Flores. Junto con la doctora Lucana vamos a hacer la presentación de lo que es el Hospital de Clínicas. Por favor, si se puede compartir la pantalla. Confirmen si es que pueden ver la pantalla, por favor. Gracias. Muy bien, respecto al Hospital de Clínicas, para empezar, este es un hospital bastante grande. Cuando ustedes eligen el Hospital de Clínicas, no solo están eligiendo clínicas, sino también están eligiendo el Hospital del Niño y el Hospital de la Mujer. También están incluidos en ciertas rotaciones lo que es el Hospital del Tórax y el IGBJ, el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés. ¿Ya? Entonces, sí o sí van a rotar por el Hospital de Clínicas, Hospital de la Mujer y Hospital del Niño. Sin embargo, en algunas rotaciones puede que roten el tórax y puede que roten el IGBJ, o puede que jamás toquen esos dos hospitales, ¿no? Eso va a depender mucho de su suerte. En el Hospital de Clínicas hay por lo menos un cupo de unos 110 internos, ¿no? Dependiendo, incluso puede llegar el cupo hasta 130 personas.
¿Qué quiere decir esto? Que puede, si ustedes eligen, puede que sean entre 130 internos que van a rotar todo este complejo hospitalario, ¿no? Pero también puede que sean más poquitos y sean unos 90. Pero, ¿cuál es la clave en el hospital de clínicas? Mientras menos sean, más cosas van a hacer. Como anteriormente mencionaba mi compañero, al clínicas llega de todo, ¿no? O sea, de todos los hospitales van a llegar al clínicas diferentes cosas que lo van a derivar de segundo nivel, incluso llegan desde provincia, ¿no? Entonces, siempre va a estar lleno, siempre va a haber pacientes y siempre va a haber full cosas que hacer en el hospital de clínicas, ya sean pendientes, papeleos, procedimientos, incluso van a llegar los casos más raros que no han visto en su vida y probablemente solo lo vean en el clínicas y solo durante su rotación de internado, ¿no? Y no lo vuelvan a ver, ¿ya? Entonces, para tomar en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar primero de lo que son rotaciones del hospital de clínicas como tal, ¿ya? Se va a dividir el complejo hospitalario en dos partes grandes, ¿no? Una vez que ustedes eligen, se hace el sorteo de los rotes. Entonces se divide a mitad, digamos son 100 internos, entonces 50 y 50. 50 van a empezar con el rote de cirugía, medicinas y pediatría, ¿ya? Y los otros 50 van a hacer una rotación de ginecología o gineco-obsté y lo que es el SSRO o su rural, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la primera parte, cirugías, medicina y pediatría, ¿no? En el tema de cirugías, medicinas y pediatría, las 50 personas se van a dividir en tres partes, ¿no? Ahí es donde ustedes tienen que elegir bien su grupo porque van a rotar todo el año con ese grupo. Si son 50 personas, más o menos a unas 15, 17 personas por grupo, ¿ya? 17 personas por grupo, ¿no ve? Entonces ustedes eligen en ese momento, ustedes hacen grupos, eligen sus compañeros y luego de que se divide esa parte en tres, se hace nuevamente un sorteo para ver con qué van a empezar cada quien y después van a rotar, ¿no? Generalmente van de cirugía a pediatría y de pediatría a medicina interna. ¿Ya? Pero esto depende mucho si no lo quieren rotar así, pueden hacerlo al revés, de cirugías a medicina y de medicina a pediatría. La verdad es que no afecta el tema, digamos, del orden de la rotación, porque igual van a pasar por lo mismo, ¿no? Pero esto va a depender mucho de cómo se organice su representante. Ustedes eligen igual un representante a nivel clínicas y si ustedes quieren rotar de diferente manera, entonces lo van a hacer, pero el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces va a ser lo mismo, ¿ya? ¿Qué más? Esto también, una vez que ustedes ya sepan con qué van a empezar, digamos, cirugías, ustedes ya no eligen ahí más grupos, ¿no? Entonces, de los 17, generalmente muchas veces los doctores que están a cargo de estos rotes, en el caso de cirugías el doctor Silva, entonces va a agarrar a los 17, los va a poner por orden de apellido y de ahí los va a ir separando, ¿no? ¿Qué sé yo? 5 para cirugía general, 2 para UCIP UCPQ, ya quemados, otros 10 o 7 para emergencias, etcétera, ¿no? Ella va a ver la distribución. Les voy a pasar en unos momentos al grupo lo que son fotos de los cronogramas que nos han enviado a nosotros en nuestro tiempo para las rotaciones y se van a dar cuenta que al principio es un poco confuso, ¿ya? Pero cirugía se va a dividir básicamente en 4 rotes, ¿ya? 2 rotes grandes que va a completar lo que es cirugía general, emergencias y 2 rotes pequeños, ya que puede ser especialidades, ya sea quemados, ya sea por el IGBJ, etcétera. No puede ser oncología quirúrgica, entre otros, ya que va a depender mucho de su suerte de ustedes cuál subespecialidad les va a tocar rotar. De hecho, es muy bonito rotar por estas subs, ya, así que no lo desaprovechen, pero sí o sí van a pasar por cirugía general y lo que es emergencias. Cirugía general lo pueden hacer como tal en el servicio de cirugía general del Hospital de Clínicas o también pueden hacer rotación de cirugía general en lo que es el IGBJ, ¿ya? Es decir, manda unos 5 al servicio de cirugía general y 2 se van al IGBJ. No van muchos internos al IGBJ como rotación de cirugía general, solo 1 o 2, ¿ya?
máximo. Entonces, va a ser a la suerte. Esa va a ser su suerte, chicos. No pueden elegir en esa parte ustedes. ¿Qué más? Dentro de esta rotación de cirugía general, por si acaso, todas cirugías, ya sea cirugía general, subespecialidades como oncología quirúrgica, quemados, etcétera, van a necesitar lo que es máquina de escribir, ¿ya? Donde no van a necesitar es en emergencias, ¿ya? Entonces empezamos por cirugía general. Cirugía general van a hacer una rotación de 20 a 21 días aproximadamente, donde sus horarios de ingreso van a ser desde la mañana, ¿no? 6 de la mañana, por lo regular 6:30, ¿ya? Pero tendrían que llegar un poquito antes porque en la rotación se va a hacer un sorteo entre ustedes mismos, entre los mismos 5, ¿no? Se hace un sorteo y van a poner un orden, ¿ya? Digamos, él va a ser número 1, 2, 3, 4, 5. Esto a fin de que eso va a ser según los ingresos, ¿no? El primer ingreso le va a tocar al número 1 y le va a tocar hacer su historia, ¿ya? Su historia, sus pendientes de ese paciente y hasta que se dé de alta es su paciente, ¿ya? Entonces, básicamente ustedes tienen que evolucionar, ¿ya? La historia clínica de ese paciente. Y los residentes se encargan de revisar sus historias clínicas y también se encargan de poner las indicaciones, ¿no? Así que ustedes hacen todo el examen. Entonces, como es cirugía general, van a haber posoperatorios, preoperatorios, ¿no? Entonces, ustedes, hay ingreso, van a revisar al paciente de pies a cabeza, realizan su historia clínica que la tienen que presentar ese mismo día que ha ingresado el paciente, ¿ya? Y luego, al día siguiente, bueno, durante el día tienen que hacer notas, ¿no? Nota de la tarde y el que se quede de turno va a ser nota de guardia, ¿no? Al día siguiente es su mismo paciente, tienen ustedes que llegar temprano, volver a revisarlo todo, ver qué ha cambiado, si está todo igual y hacer lo que es la nota de evolución, ¿no? Entonces ahí evolucionan ustedes y van a después presentarlo lo que es al residente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay ingreso, el segundo ingreso va a ir para el segundo, el 2, 3, llega el 5. El sexto ingreso vuelve a ser para el primero, ¿no ve? Y así van aumentando pacientes. Aproximadamente ustedes van a tener unos 5 o 4 pacientes, dependiendo de la época, porque hay épocas en las que hay más cirugías. Esto de cirugía general son cirugías programadas, ¿ok? No son cirugías de emergencia. Los que están de turno en cirugía general sí van a poder aprovechar más en las cirugías de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? El servicio de emergencias manda una cirugía de emergencia durante la noche, durante su turno, y los que van a entrar son los de cirugía general, no los internos de emergencias, ¿ya? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que aprovechar. Respecto a si son, cuando entran a cirugía son primero o segundo ayudante, en las cirugías programadas, por lo regular van a ser segundo ayudante, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber siempre un residente de primer ayudante y por eso es que en las cirugías programadas ustedes hacen de segundo. En las cirugías de emergencia es donde ustedes tienen que aprovechar más. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser primer ayudante. Generalmente ingresa el doctor, no están los residentes y si están los residentes se queda 1 o 2 residentes para todo el servicio y no ingresa a la cirugía de emergencia. Entonces, ¿quién ingresa? Ustedes, ¿ya? Ustedes ingresan con el doctor de planta siendo primeros ayudantes. Entonces, ahí es donde tienen que aprovechar ustedes para poder aplicar todos sus conocimientos y también su práctica, ¿no? Internado, recalquemos, es netamente práctico, ¿ya? Sí, también les van a evaluar la parte de conocimientos, también la parte afectiva, no solo ir, yo sé todo, ir y decir yo puedo hacer todo y tratarlo mal al paciente, incluso evalúan eso, ¿no? Si se van a, les vamos a mandar igual foto de una de las cartillas de evaluación, ¿ya? Para que se den cuenta que en casi todas las rotaciones tienen las mismas áreas que van a evaluar, pero de diferente manera, ¿no? Están, por ejemplo, en cirugías que es más práctico, la parte práctica está dividida en diferentes cosas. Entonces, cuando ustedes van a cirugía general, no solo les evalúan la cantidad de veces que ingresan a quirófano, porque sí les van a contar, ¿no? Y por cada vez que ustedes ingresen, tienen que hacerse sellar con el doctor de planta para verificar que sí han ingresado a quirófano. Así hayan entrado, hay algunos casos que es una cirugía más complicada y entran 2 residentes de primer ayudante y segundo ayudante y ustedes, bueno, les toca entrar para mirar nada más. En esos casos, igual cuenta el puntaje que ustedes entren a ver la cirugía,
¿ya? Y igual les cuentan como asistencia, ¿ya? ¿Qué más de cirugía general? El horario de salida es por lo regular a las 6, eso es según reglamento, ¿no? Pero nunca se van a poder ir 6 si ustedes no se apoyan. ¿Por qué? Porque siempre va a haber pendientes, ¿ya? Además, son pacientes postquirúrgicos, en su mayoría, entonces a veces en su postquirúrgico se complican, hay un nuevo pendiente justo a las 5 p.m. y tienen una horita para cumplirlo o para programarlo, entonces tienen que ustedes ayudarse para poder salir temprano. Si ustedes no son compañeros, uno de sus compañeros se va a quedar hasta las 8, 9 de la noche haciendo sus pendientes de sus pacientes y los demás habrán ido a las 7 o 7:30. Entonces tienen que ser compañeros y ayudarse en sus pendientes. Ejemplo, si alguien está yendo a recoger laboratorios de sus pacientes, puede también pasar por laboratorio y buscar de los otros pacientes de sala, ¿no ve? Entonces, y así evita que el otro esté perdiendo tiempo en ir a buscar los laboratorios o los resultados, ¿no? Entonces, eso en ese sentido. ¿Qué más de cirugía general? En la mayoría de los servicios les van a hacer exponer, no en todos, ¿ya? Mucho va a depender del servicio que les toque, pero en cirugía general, que todos van a pasar por esta área, sí les van a hacer exponer, por lo menos 1 o 2 temas, ¿ya? Incluso a veces hasta 3. Eso va a depender mucho del doctor Silva, quien les va a repartir los temas, ¿ya? Y van a hacer exposiciones por lo menos una vez a la semana, ¿ya? Y estas exposiciones las va a evaluar él y al final va a haber un examen, ¿ya? De todas las exposiciones que ustedes hayan hecho. Entonces, mucho va a depender de cómo sus compañeros mismos expongan para que ustedes no tengan la necesidad de repasar y buscar el libro, porque muchas veces no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para poder revisar o estudiar, ¿ya? Ahora, otra cosa, los turnos en cirugía general. Los turnos en cirugía general va a depender mucho de cuántas personas sean. En el caso de que sean 5, entonces van a ser, digamos, un turno va a ser día por medio y el siguiente turno o al tercer turno les va a tocar después de 2 días, digamos, ¿ya? Porque tienen que dividir la cantidad de días, ¿ya? Según la cantidad de los internos. Entonces, si son 6, por ejemplo, 6 internos para cirugía general, les va a tocar hacer turno cada tercer día. Si son 4 para cirugía general, les va a tocar hacer día por medio. Y básicamente estarían haciendo como si fueran turnos de 36 horas, porque vas durante el día, te quedas y al día siguiente no tienes tu posturno como que me he quedado toda la noche de turno y me voy a ir a las 10, 9 de la mañana, no. Te quedas hasta las 6 de la tarde en tu posturno y recién te puedes ir a tu casa, ¿no? Eso porque hay mucha afluencia de pacientes en cirugía general, ¿ya? Entonces, como les digo, mucho va a depender de cuántos internos ingresen, ¿ya? Ventaja de esto, que ingresen menos internos, es que ustedes van a poder participar de más cirugías, ¿no? Aunque muchas de estas cirugías van a ser repetitivas, como las coles o los apéndices, que siempre hay, igual van a poder ver diferentes cirugías y diferentes casos, ¿no? Entonces esas son algunas de sus ventajas. Luego, pasamos a emergencias, ¿no? Emergencias le llaman el rote de la muerte, pero no se asusten. Es cosa de que ustedes se acostumbren, ¿ya? ¿Por qué le llaman el rote de la muerte? Porque van a estar por lo menos 20 días, en algunos casos 21 días, ¿ya? Básicamente internados en emergencias, ¿no? ¿Por qué? Porque emergencias es tiempo completo, ¿ya? Su manera, en emergencias no tienes posturno, todos los días estás de turno y les van a dejar salir 1 o 2 veces a la semana para que ustedes puedan ir a su casa, traer ropa, cambiar ropa, etcétera, ¿no? Eso dependiendo de cómo se organicen ustedes sus salidas para que puedan salir, ¿ya? Pero pueden salir 2 personas cada día, ¿no? O sea, cada día, cada noche se van a ir 2 personas. ¿Y a qué hora salen? A eso de las 8 de la noche, ¿no? 7, 8 de la noche, más o menos. Salen para que ustedes vayan a su casa y a la mañana siguiente tienen que estar 6 de la mañana en el servicio, ¿ya? Entonces, emergencias es 24/7. Como bien sabemos, el Clínicas es un hospital bastante concurrente, entonces beneficios de emergencias. En emergencias no van a evolucionar, no van a hacer historias, se van a dedicar a hacer pendientes y procedimientos, ¿ya? Entonces, es ahí donde ustedes tienen que volverse capos en gasometrías, colocados de sondas, incluso hay internos que logran hacer catéter venoso central, ¿ya? Entonces,
mucho depende de ustedes cómo se esmeren y se esfuercen, porque emergencias es el lugar donde ustedes aprenden a hacer todos los procedimientos posibles, ¿ya? Desde tacto de próstata, todo, ¿ya? Pero eso va a depender de cada uno de ustedes, porque si ustedes les da miedo y dicen, no, es que no puedo tomar una gasometría y no se animan a tomar una gasometría, nadie les va a exigir, nadie les va a insistir, ¿ya? Sí se evalúa, ¿ya? Y se ve el rendimiento de cada uno de los internos respectivamente a los procedimientos y evidentemente al final de la rotación van a dar un examen, ¿no? Y van a dar un examen básicamente de todo lo que han visto en emergencias. Ustedes tienen que ser muy observadores y ver indicaciones de todos los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque les van a preguntar en su examen de emergencias de final de rote manejo, tipos de manejo para cada situación de cada paciente, ¿no? Y hay protocolos, entonces ustedes tienen que estudiar, ¿no? Les dan de referencia igual ciertos artículos, ya que esto puede cambiar con el tiempo, ¿ya? Para que ustedes se puedan basar en estos protocolos y puedan dar seguimiento, pero mucho depende también de lo que ustedes vean, ¿no? Qué sé yo, en un TEC, ¿no? ¿Qué protocolos van a necesitar en un TEC? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué indicaciones vas a tomar? Tomografía, qué tipo de medicamentos, sueros, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que les van a preguntar, ¿ya? Pero evidentemente ustedes no hacen indicaciones ahí porque son pacientes delicados, ¿ya? En su gran mayoría. Van a ver lo inimaginable en emergencias, eso se los aseguro, y como referencia a una experiencia que hemos tenido así que nadie se la podía esperar. Yo he rotado el 2023 y hemos estado en medio de una balacera, que muchos han debido tal vez escuchar en las noticias. Hemos estado en medio de una balacera, metiendo pacientes y familiares adentro, y es como de película, literal, es como de película. Hay de la nada aparece ahí un paciente que entra en paro, lo metes a paro y te toca hacer reanimación. Haces también reanimación. Y también vas a participar en cada parte de la reanimación, ¿no? Desde hacer la reanimación tú mismo, ¿no? El masaje cardíaco, hasta el hecho de tomarle una gasometría en medio de lo que le están haciendo una reanimación al paciente, ¿ya? Entonces participas dentro de todo. ¿Qué más? De las 2 pequeñas rotaciones que hablábamos de cirugía, si se dan cuenta, para cada rotación de cirugía, medicinas y pediatría vamos a tener 2 meses, ¿ya? Entonces, cirugías como tal, entero, dura 2 meses. Por eso es que 20 días vas a estar en cirugía general, 20 días en emergencias, son 2 rotes que sí o sí vas a hacer, y los otros 20 días se van a dividir en 10 y 10 días, ¿ya? 10 días para, qué sé yo, quemados, y otros 10 días para cirugía oncológica. Esto mucho va a depender de cada una de las subespecialidades que te toquen rotar, ¿ya? Y vas a ver que en algunos puedes tener compañeros, hasta 2 compañeros o incluso tal vez 3. En otros vas a estar solito rotando ese servicio porque son servicios más pequeños. Entonces, ahí se puede aprovechar de diferentes maneras, ¿no? En oncología quirúrgica, por ejemplo, siempre entrabas de primer ayudante, siempre. Y hacías extirpación de diferentes tumores y se aprende mucho como primer ayudante, ¿no? ¿Qué más? Sí, en oncología quirúrgica, por ejemplo, evolucionas pacientes y haces lo mismo que hacías en cirugía general, ¿no? Pero también ahí, como tú eres solito, no puedes quedarte todos los días de turno, entonces vas a alternar con tu residente para poder hacer los turnos, depende de cuántos sean. Si están rotando 2, vas a hacer turnos cada tercer día porque tu residente también está incluido para los turnos, ¿ya? Y si no, pues entonces tú y tu residente y cada 48 horas, o sea, día por medio, ¿no? Como les digo, mucho depende de la pequeña rotación que te haya tocado, ¿ya? Hay también urología, que muchos cuentan que es horrible, urología, espero no les toque. Pero hay rotaciones bonitas, como hemos dicho, oncología quirúrgica, por ejemplo, entras full a quirófano, todos los días entras a quirófano, y claro, entras en la mañana y en la tarde ya a procedimientos en sala porque tienes que hacer curaciones, tienes que revisar drenajes, limpiar drenajes, ¿no? Y todo eso evidentemente tu residente te va a enseñar cómo realizarlo las primeras veces para cada uno de los pacientes y después ya tú tienes que empezar a hacerlo, ¿no?
¿Qué más? Luego, quemados, por ejemplo, en quemados no suele haber residentes. En este último año sí hubo residentes de cirugía que estaban rotando, pero muchas veces no hay algunos residentes que vayan a rotar por esos lugares, entonces van a estar solos, ¿no? Y les va a tocar hacer a ustedes de residentes y mucho depende de sus conocimientos. Ahí tienen ustedes todo para poner en práctica. No hay quien les limite, ¿no? Si no hay residente, ustedes van a poder hacer desde las indicaciones, claro que siempre de la mano con el doctor de planta, pero no les voy a mentir, a veces ni los doctores de planta están al pendiente, ¿no? O sea, algunos desaparecen y después aparecen y dicen, no, sí está bien, le has puesto bien las indicaciones, todo ok, pero siempre te van a revisar, ¿no? Y si no sabes algo, bueno, pues repasa, estudias, en fin. Bueno, ¿qué más? Eso con respecto al rote de cirugías. Ahora nos vamos a medicinas. Medicina se va a dividir en 3, pero no van a rotar todos las mismas especialidades, ¿no? Clínicas es súper grande, entonces siempre va a ser muy incierto lo que les toque, ¿ya? Lo mismo, igual les van a hacer el sorteo, les van a dividir en 3 grupos, ¿ya? Medicinas van a ir de rotación por servicio entre 2, máximo 3 personas. ¿Qué quiere decir? Digamos, el servicio de neurología van a ir 2, el servicio de cardio van a ir 2, el servicio de, qué sé yo, oncología clínica van a ir 2, en algunos casos tal vez 3, pero el que les toque, digamos, en su primera rotación, van a rotar todos los servicios que les resta juntos, ¿no? Ejemplo, yo estoy con la doctora Lucana en rotación de neuro, cuando me vaya a oncología clínica voy a seguir rotando con ella. Entonces, esto no les van a dar a escoger, ¿ya? Pero traten de no pelearse entre ustedes, llévense bien, ¿ya? Para que después no estén peleando todas las otras rotaciones. Traten de ayudarse, ¿no? Conocerse entre ustedes, ¿ya? ¿Qué más? Van a rotar sí o sí por 3 servicios, ¿no? Cada rotación va a ser 20 días o 21 días en algunos casos. Y en estas rotaciones va a depender mucho del docente de planta encargado para que puedan ustedes realizar lo que son sus calificaciones, ¿no? En algunos casos van a exponer, en algunos casos solo van a dar examen y en algunos casos solo les van a tomar en cuenta la calidad de sus historias clínicas, la calidad de sus trabajos o de su desempeño en el servicio, ¿ya? Ejemplo, en neurología no dábamos un examen como tal, ¿no? Pero sí nos exigían mucho en la historia clínica, sobre todo en la parte neurológica, y valía eso, ¿no? De todos los pacientes que hayas tenido que hayan ingresado en tu rotación, hacías su historia clínica. Lo mismo, se turnan, ¿no? Y, hay un ingreso, hace tu compañera, el siguiente ingreso lo haces tú y viceversa, ¿no? Y van así. Pero igual eso siempre lo presentas a tu residente encargado de ese paciente y luego al residente superior, al R1, luego al R2, incluso hay hasta R4 en algunos casos. Entonces hasta el R4 lo tienes que presentar tu historia clínica para que lo califique, lo vea y te va a hacer correcciones, ¿no? Te va a decir falta esto, 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 esto. Y o sea, básicamente el R4 o el R3, en cualquiera de los casos, va a ser el que te califique la calidad de tu historia clínica, ¿ya? Y también el desempeño que hayas tenido en el servicio, ¿no? Esto mucho depende de cada uno de los servicios. En otros casos es directamente el médico de planta quien te va a hacer dar una exposición y un examen y con eso van a calificarte, ¿no? Obviamente que, como les he dicho, también califican parte afectiva y eso se demuestra y lo van a ver todos los docentes que te vayan a calificar, tanto sean de planta o en algunos casos residentes R3 o R4, te van a calificar por cómo tratas al paciente, ¿no? La calidad del servicio que le das al paciente, porque no puedes ir a tratarlo mal al paciente, por si acaso. Cuidado, chicos, que no sé, hay pacientes que son bien difíciles. Son difíciles, ya son chinchositos, les van a decir, pero ¿por qué? Pero esto y aquello, y ¿por qué me tienes que volver a pinchar? Pero señor, le tengo que tomar laboratorios, en fin, ¿no? Entonces, mucho depende de ustedes cómo manejen esa situación, ¿no? Siempre sean corteses, amables, ¿ya? Y si no pueden con el paciente, reporten, o sea, vayan con su R1, 2, 3, lo que sea, digan, paciente no colabora, ¿no? Pero jamás traten mal a los pacientes, ¿ya? Hay algunos internos que en algún momento se han exaltado,
se han peleado con un paciente y eso también les baja calificación, ¿ya? Porque también está la parte afectiva, la parte moral de ustedes, ética profesional, ¿sabes? ¿Qué más? Ya hemos hablado medicinas, pediatría. En pediatría van a tener turnos de cada cuarto día, ¿ya? En medicina sus turnos van a ser cada tercer día, ¿ya? En algunos casos tal vez sí van a tener turnos cada 48 horas, pero muy difícil. Cada tercer día es lo más seguro en medicinas, así sean 2 internos, y en algunos no van a tener ni siquiera turnos. ¿Por qué? Porque no todos los servicios cuentan con cuartos de internos. Si no hay cuartos de internos, no pueden hacer turnos. Al menos en el hospital de clínicas, esa es la ley, digamos. Si neurología, por ejemplo, tiene cuarto de internos, ¿ya? Y tiene una cama. Claro, rotan entre 2 o 1, pero tiene una cama. Pero los internos no suelen hacer turno en neurología, por ejemplo, ni tampoco en oncología clínica, pero sí se van cuando acaban sus pendientes. La hora de salida es 6, si ustedes demoran y están hasta las 7 o están con un paciente en tomografía hasta las 8, se van a ir 8. No, por eso les digo, ayúdense entre ustedes. Pero, por ejemplo, esos 2 servicios no tienen turnos. Neurología simplemente porque no necesita internos de turno, ¿ya? Y oncología clínica sí necesita internos de turno, pero no cuenta con cuartos para los internos. Entonces no hacen turnos por esa razón, ¿ya? Y en todos los demás servicios que tengan cuarto, por ejemplo, oncología quirúrgica sí tiene un cuarto para el interno. Y ese va a ser su cuarto sí o sí. Si rotan entre 2, el cuarto lo comparten entre los 2, pero sí o sí va a tener un cuarto para que ustedes puedan dormir y una camita. Algunos cuartos son chiquitos, no lo vamos a negar, pero sí les da un suficiente espacio para que ustedes puedan descansar, puedan ahí comer y cenar, porque no van a tener una cena como tal. Vamos a hablar de eso después. Y para que puedan poner sus cosas, ¿no? Puedan utilizar su máquina, en algunos casos llevarse impresora para fotocopiar cosas, ¿ya? Entonces, sí son chiquitos, pero sí van a tener cuartos, ¿ya? Cirugía general sí tiene un cuarto bastante grande, ¿ya? Para los 5 internos y por lo menos 2 internos se van a quedar de turno, ¿ya? Siempre van a estar entre 2 en cirugía general. ¿Qué más? Como les he dicho, servicio en el hospital de clínicas que no tenga cuarto para internos no hacen turnos, ¿ya? Nos estábamos pasando a pediatría. Pediatría en el hospital, van a rotar todos en el hospital del niño, ¿ya? Y en pediatría se van a dividir en 4 pequeñas rotas, ¿ya? El hospital del niño tiene especialidades, ¿no? Básicamente subespecialidades, como neurocirugía, cardiología, pediatría general, oncología pediátrica, etcétera, ¿ya? Entonces van a rotar por 4 de esas especialidades, no por todas las especialidades. Igual va a ser al sorteo y va a depender de cómo saquen su cronograma, ¿ya? Y van a rotar a veces van a rotar solos, a veces entre 2, en algunos casos hasta 3, pero prepárense para rotar solos y estar a cargo de solitos de todo un servicio, ¿no? Cada servicio va a tener aproximadamente entre unas 11, 12 camas hasta 15 camas, ¿ya? Y ustedes se van a encargar de hacer más que procedimientos con los niños, porque son más delicados los niños, hacer pendientes, ¿ya? Pero mucho va a depender de ustedes y su residente o su R1, porque ustedes tienen que ser amigos del R1, ¿ya? Tienen que apoyarse entre los dos. El hospital del niño le dicen chonchocorito, ¿ya? ¿Por qué? Porque los turnos son rudos, ya son rudos. Mucho depende de qué tan distóxicos sean ustedes. Van a ser turnos entre unas 4 a 5 personas, ya de todos los internos en general, y se van a encargar de todo el hospital. Muchas veces son 4 y un interno se queda en emergencias y los otros internos 1 por piso. Tiene 3 pisos. El hospital del niño. Entonces uno va a estar en primer piso encargado de los 3 servicios que se encuentran en el primer piso para su turno, los otros en el segundo piso y otro en el tercer piso. Y el piso que tenga más pendientes va a ser el más vigilado, entonces tienen que ser veloces, chicos. Hay algunas veces que en piso 1 no hay ningún pendiente, entonces ese interno se va al piso a apoyar al que tenga más pendientes, ¿no? Y obviamente siempre va a haber ingresos en el hospital del niño, siempre hay, ya más hay para traumatología y cirugía general y quemados, que están en el segundo piso. Así que siempre traten de ayudar al interno de segundo piso porque siempre va a estar fibrilando por sus pendientes y por sus ingresos, ¿ya?
Entonces, hacen turnos cada cuarto día, ¿ya? Eso es lo bueno. Lo malo es que no tiene cuarto de internos, tienen solo casilleros, ya donde ustedes van a poder guardar sus pijamas, sus cosas para poder cambiarse y quedarse de turno, ¿ya? Dos, una razón por la cual sus turnos son cada cuarto día es precisamente eso, que no tienen cuartos de internos, ¿ya? Pero la verdad es que tampoco lo utilizarían mucho porque es bastante movido, ya lo que es el turno del niño, y por eso es que ustedes tienen posturno. ¿Qué quiere decir posturno? En el hospital del niño, ustedes acaban su guardia a las 8 de la mañana, se han acabado todos los pendientes de su guardia, se van y tienen todo el día para ir a descansar a sus casas y vuelven al día siguiente a las 6 de la mañana a sus respectivos servicios para hacer su día regular y salen a eso de las 5 de la tarde más o menos, salen más temprano del hospital del niño, ya, siempre y cuando acaben sus pendientes, ¿lo ven? Siempre eso, ¿ya? Eso, chicos. ¿Qué más? Siempre van a hacer un pase de guardia en el hospital del niño y no se atrasen a eso porque igual les van a llamar la atención. Ya, el pase de guardia va a ser a eso de las 3, 4 de la tarde va a empezar, va a terminar 5, 6, ¿ya? ¿Y qué es el pase de guardia? El pase de guardia es, se van a reunir todos los de turno, ya sean residentes, el doctor que está de turno, el doctor de planta que está de turno, y los internos que van a estar de turno y van a pasar servicio por servicio. Y digamos, yo estoy en neurología. Hoy día no estoy de turno, pero la doctora Elena sí. Entonces van a pasar por mi servicio y yo le voy a decir, de mis 15 camas, tengo la cama 3, 4 y 7 que necesito que me las vigilen porque tiene tal pendiente, tiene que salir sus laboratorios y necesitamos saber cómo está su laboratorio. Necesita también transfusión de un paquete de sangre. Entonces ya le estoy dejando los pendientes que no voy a poder realizar durante el día y sí o sí tienen que hacerse durante el turno a la doctora Lucana para que lo puedan hacer durante la guardia, ¿no? Entonces la doctora Lucana anota, cama tantos, necesita tal, cama tantos, necesita tal. Y el interno que le toque ese piso tiene que cumplir esos pendientes durante su guardia, ¿no? Y eso básicamente es el manejo del hospital del niño. Respecto a los ingresos, ustedes, ¿qué hacen aparte de ser pendientes en el hospital del niño? Cada vez que hay ingreso, tienen que hacer percentiles de los niños, ¿no? Peso, talla, percentiles, si está de acuerdo a su edad, ¿ya? Masa corporal y balance hidroelectrolítico, que igual se les puede pasar las fórmulas si ustedes eligen el clínicas. Entonces, una vez que elijan hospital, pues igual nos escriben, ¿no? Para que les pasemos a las fórmulas para balance hidroelectrolítico, cálculo del IMC, superficie corporal para los que van a rotar al niño, ¿ya? Hacen esos cálculos y nada más. No se encargan de hacer historias clínicas. Las historias clínicas hacen los residentes. Sí van a necesitar máquina de escribir igual en el hospital del niño porque los residentes hacen la historia clínica y dentro de la historia clínica hay un sector donde ustedes tienen que poner esos datos, ¿no? Balance, percentiles, superficie corporal o IMC, depende de lo que corresponda, ¿ya? Entonces sí o sí van a necesitar máquina de escribir y mejor si tienen su propia máquina de escribir porque a veces llegan 2, 3, 4 ingresos y no se van a poder prestar entre ustedes y se van a atrasar nada más, ¿ya? Luego, ya hemos terminado con las 3 primeras rotaciones, ¿ya? Los otros 6 meses de su año, que es el Hospital de la Mujer, van a rotar por también el SSRO, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? 3 meses van a rotar en el Hospital de la Mujer y otros 3 meses se van a ir a su rural, ¿ya? Cuando ustedes roten por el Hospital de la Mujer, un mes van a estar en cada servicio. Tenemos servicios de obstetricia, gineco y neonato, ¿ya? Entonces, en obstetricia suele ser más pesadito porque siempre van a llegar nuevos ingresos y siempre van a ser cositas delicadas, ¿ya? Pacientes embarazadas delicadas, ¿ya? Y también gineco es un poco más relajado porque hay más cirugías programadas. Dentro del Hospital de la Mujer, ustedes no van a poder participar en las cirugías como ni primer ni segundo ayudante, ¿ya? Pero sí van a poder ingresar y ver los procedimientos de las cirugías de ginecología y eso también vale puntaje. Empezaremos porque también en el Hospital de la Mujer necesitan una cartilla especial, ya que la tienen que comprar en la facultad, ¿ya? Y esa cartilla es como un librito, ya es que va a tener de las 3 rotaciones y ahí les va a evaluar desde en sala, ¿ya?
en emergencias y también externos, ¿ya? Entonces ahí les evalúa todo. Cuando ustedes, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, se van a dividir en 3, ¿ya? Digamos, ya se han dividido en gineco, obste y neonato, ¿ve? 3 diferentes grupos. Ahora, cada grupo se va a volver a dividir en 3. Van a estar de preturno, de turno y posturno. En el Hospital de la Mujer también tienen posturno, ¿ya? Entonces, ¿qué es el preturno? El preturno se va a encargar de lo que es consulta en el caso de ginecología y en obstetricia de hacer los pendientes que se requieran en la mañana, ¿ya? Todos los pendientes. ¿Qué más? Turno. Ya turno se van a encargar, básicamente tienen que llegar temprano, tienen que hacer todos los pendientes y se quedan de turno. Y el día siguiente tienen que acabar los pendientes de su guardia. Ya acaban los pendientes de su guardia y se pueden ir a sus casas. Y ya tendrían todo el día disponible, ¿no? Se supone que a las 8 de la mañana acaba su turno de ustedes en el Hospital de la Mujer, pero muchas veces se quedan con pendiente de una ecografía o pendiente de, qué sé yo, laboratorios o algo en que tienen que hacerlo sí o sí. Entonces, en gineco, por ejemplo, más que todo son las ecografías, ¿ya? Entonces, a veces 2, 3 pacientes y demoran hasta las 9, 10 de la mañana, pero se van 10 de la mañana. Si se apoyan entre ustedes, se van a ir 10 de la mañana. Si ustedes no se apoyan y lo dejan, no, es que es tu cama, no, es que es tu pendiente, no, y se ponen, por decirlo así, de flojos, porque la verdad es que se puede hacer rápido los pendientes, si ustedes se ponen activos, ¿ya? Y se van temprano a sus casas, pero si no, entonces muchas veces salen 12, salen 1 de la tarde de su posturno y pierden toda la mañana que podían haber ido a estudiar, a descansar, a cambiarse, a bañarse, etcétera, ¿ya? Entonces, eso mucho depende de ustedes. ¿Qué más? Hemos hablado de preturno, turno y posturno. Lo mismo va a ser en obstetricia. En obstetricia igual van a consultas, pero se va a dividir dependiendo de sus rotaciones, ¿no? De con qué residentes también esté, va a influir mucho, ¿ya? A veces cambian las rotaciones y ya no rotan consulta porque obstetricia sí es más pesadito y van a necesitar lo que es más internos en piso o en quirófano o en la parte obstetricia también tiene sala de partos, justo la pregunta que decías. Sí van a poder ustedes atender partos, pero va a depender de ustedes. Ustedes tienen que pedir, ¿ya? Porque los residentes son los que van a atender primero los partos. Si ustedes ven una multigesta que ya está dilatando, le dicen, sí, yo puedo atender el parto, y les va a decir sí, hacer episiografias igual, ¿ya? Los residentes al principio les van a enseñar, les van a decir, ¿no? Ellos van a tener la intención de enseñarles, ¿ya? Pero como les digo, va a depender de cada residente. Hay algunos residentes que son bastante histeriquillos y se van a poner como que en modo de aprendes o si no, ni modo así. Y otros que te van a decir, así se hace. Y ahí depende de tu actitud, ¿no? Que te han enseñado la primera vez, ya has visto cómo se hace, te han explicado cómo se hace y te van a decir, ¿no? Va a llegar la siguiente paciente y ellos no te van a ofrecer, no te van a decir, ¿quieres hacer? ¿Haces? No te van a preguntar, ¿ya? Nadie te va a pedir que hagas nada. Tú tienes que pedir para poder aprender, ¿ya? Porque si tú no te pones las pilas y le dices, Reci, yo puedo hacer, quiero hacer, entonces el Reci no va a esperar a que te animes porque hay muchos pacientes, hay un paciente tras otro, ¿no? Es como que hace una episurrafia y ya está entrando a otro parto. Entonces tienen que atender sí o sí, ¿ya? Entonces no va a esperar a que tú te animes y digas, ay, ya, sí, a ver, ¿puedo o no puedo? ¿Ya? Tienen que ser más vivos, ¿ya? Entonces decirle, Reci, ¿puedo hacer? Ya, haz. Y te va a vigilar la primera vez cómo haces. ¿Lo has hecho bien? Perfecto. Te has equivocado en algo, te va a corregir, ¿ya? Tampoco es que te van a reñir, ¿ya? Pero como les digo, depende de ustedes. Si ustedes no piden en ningún momento parto, no les van a dar parto. Y si ustedes, digamos, hay residentes que les ofrecen y les dicen, ya, un interno que atiende esta multigesta, porque es multigesta de 7. 7 va a salir súper rápido, ¿ya? Y dicen, multigesta de 7, ya. Entonces, un interno. Pero si ningún interno se anima, va a decir, ya, ni modo, R1. Y el R1 va a atender y ustedes ya lo han perdido ese parto,
¿ya? Entonces, tienen que ser vivos, ¿no? Ven multigesta de 2, 3, ya tienen ustedes que decir, sí puedo, y te van a decir, ya, pero a ver, ¿cómo vas a tener el parto? ¿Qué tienes que hacer? Entonces, paso 1, paso 2, tengo que hacer la giración externa, etcétera, ¿ya? Entonces, les van a dejar y les van a permitir, ¿ya? Pero, como les digo, tienen que ser vivos, ¿ya? Y mientras más vivos sean ustedes, más partos van a atender, ¿ya? Porque sí hay full partos, pero también hay full cesáreas, ¿ya? Entonces, de ambos, va a depender de su suerte, si un día hay más partos o hay más cesáreas. Pero siempre pidan ustedes. Incluso las R3 les van a decir, ya pues internos, de una vez hagan. Y ustedes tienen que pedir, ya, yo quiero hacer. Pero nadie les va a obligar a hacer si ustedes no quieren. Entonces, mucho depende de cada uno. No solo en el hospital de la mujer, también en el clínicas, también en el del niño. En el del niño, si bien no les permiten mucho hacer procedimientos con los niños, sí por lo menos toma de muestra pueden aprender bien en niños, ¿ya? Pero como les digo, igual, con su residente tienen que conversar y decir, quiero intentar, ¿puedo? Y te va a indicar y te va a decir, ya, así, y te va a permitir hacer. Pero si no, entonces no. Entonces, mucho depende de ustedes. ¿Qué más? En neonato sí o sí van a hacer, van a haber 2 grupos, que es turno y posturno, ¿ya? Entonces, van a hacer turnos de cada 48 horas, ¿ya? Y es decir, vienen, hacen su turno y a la mañana siguiente le pasan al que ya le toca turno. No hay preturno, solo son 2 grupos, ¿ya? Y en neonatos sí va a haber también, dentro de los que estén de turno, uno se va a ir a sala y el otro va a bajar a prepartos, ¿ya? Cuando hay un parto, va a haber un interno de neonato y un interno de obstetricia. Entonces, el interno de neonato puede hacer la atención del recién nacido, ¿ya? Desde recibirle, que le corta el cordón, todo, ¿ya? Pero obviamente la primera vez sí lo va a hacer el residente, digamos, van a ver ustedes cómo se hace, qué tienen que hacer y después ya van a hacer ustedes, ¿no? Pero igual lo mismo, tienen que pedir, ¿no? Si ustedes no se sienten seguros y no van a pedir, entonces no les van a permitir, ¿ya? Es como decir, bueno, no te animas a hacer, lo hace el médico de planta, lo hace el ERE que esté de turno en recién nacidos. Aparte, en recién nacidos o neonato, van a tener en sala, van a tener pacientitos delicados, ¿no? Desde una zona amarilla, que son los menos delicados, hasta una zona roja y azul, que van a ser los más delicados y van a poder ver incluso intubaciones en neonatos, ¿ya? Y transfusiones, todos los procedimientos de terapia intensiva en neonatos, ¿ya? Van a poder observar, hacer procedimientos, no, ¿ya? Hacen más que todo pendientes, pero sí van a poder observar cómo se hacen todos esos procedimientos y ustedes van a poder hacer toma de glicemia en neonatos, eso sí les permiten hacer en neonatos, ¿ya? ¿Qué más? Es eso en el hospital de la mujer. Tips en el hospital de la mujer, nunca se peleen con una enfermera, y no solo en el hospital de la mujer, en cualquier hospital, nunca se peleen con una enfermera, porque se pelean con una enfermera y les va a ir mal, y las del hospital de la mujer sobre todo son bastante rudas, ¿ya? Son bastante rudas, entonces se pelean y ya la perdieron. ¿Y por qué les digo esto? Porque también ellas son las que administran papelería, ¿ya? Si ustedes se equivocan en una receta y necesitan un nuevo formulario, no les van a querer dar si se han peleado, ¿ya? Mientras que si ustedes se llevan bien con la enfermera, les van a dar 1, 2, 3 e incluso les van a ayudar las enfermeras. Entonces, en cualquier situación, en cualquier hospital, siempre llévense bien con las enfermeras, ¿no? Siempre sean cordiales y hablen con respeto a enfermería, nunca traten o sea, les traten mal, porque enfermería básicamente les maneja toda la papelería y si no les da papelería a ustedes como internos, van a tener que conseguir de otro lado, porque sí o sí van a necesitar hacer descargos, laboratorios, todo, ¿ya? ¿Qué más? El SSRO les va a tocar, depende de ustedes, ¿no? O sea, si no me equivoco, van a dar su examen presencial y por lo que va a ser presencial van a poder elegir según su nota. Entonces, esfuércense en el examen. ¿Alguna pregunta respecto a clínicas hasta ahora sobre las rotaciones? Creo que no, ya. Entonces, nos vamos a la parte de uniforme. ¿Cómo son las notas? Ya, las notas por lo general les ponen buenas notas porque ustedes hacen gran esfuerzo,
Ya, como les he dicho, los 3 hospitales son hospitales de referencia a nivel departamental, entonces todo les va a llegar. Van a llegar gorditas desde provincia, van a llegar de todo. Ya, ay, me olvidaba una rotación más, va a haber en obstetricia también, aparte de partos, hay rotación por terapia intensiva de obstetricia, ¿ya? Y ahí también ustedes vuelven a practicar lo que es gasometría, etcétera, pero sí están más para pendientes, pero igual van a poder ver manejo de pacientes obstétricas, ¿no? De eclampsia, por ejemplo, que van a terapia intensiva por una eclampsia, ¿ya? Y llegan incluso pacientes o sea, con una anemia terrible, y ahí van a tener que hacer transfusiones, etcétera, ¿ya? Igual hacen esa rotación. No es muy larga, pero sí rotan, ¿ya? ¿Qué más? Como les digo, los 3 hospitales son puntos de referencia. Entonces va a haber full pacientes y va a haber full cosas que hacer. Muchas veces esa es la razón por las que en algunos casos no les toman ni examen, porque ya no hay tiempo para que puedan dar un examen. Calificaciones en rotaciones de 100 sí puede haber, sobre todo en el Hospital del Niño. Si ustedes hacen las cosas bien, pueden tener una calificación de 100 de un servicio, ¿no? Pero así sacar 100 en una rotación neta, un poco complicado. Pero sí, las notas son arriba de 80, 90. Como ustedes saben, la nota de aprobación es 71, ¿no ve? Entonces, que tengan un 71, 75, entonces como que están fallando, chicos. Pero sí se puede sacar buenas notas en el Clínicas. Como les digo, mucho va a depender de ustedes, de su desempeño dentro de los procedimientos, dentro de sus pendientes. Va a depender de sus exámenes que den, ya de sus exposiciones y de la parte afectiva, la manera en la que tratan a los pacientes. Si ustedes tratan mal a los pacientes, les van a poner 0. O sea, la parte afectiva tampoco es que vale mucho, vale 10% de su calificación, pero igual les suma puntos para que ustedes puedan sacar un 100% o por lo menos un 90, 95. Hay personas que sacan hasta 98, o sea, se puede, ¿ya? Y como les digo, muchas veces, como es un lugar muy concurrido, no hay tiempo para dar un examen, ¿ya? Entonces, les van a evaluar según lo que hay en su desempeño durante todo el servicio, ¿no? Ejemplo, qué sé yo, en emergencias, mi compañero ha puesto un catéter venoso central, claro, con guía del R1, del R3, pero ha puesto, ¿ya? Entonces lo van a valorar, igual lo van a valorar y van a sacar buenas notas en ese aspecto, ¿ya? Porque es parte práctica, cognitiva, afectiva, ¿ya? Y también la parte de asistencia, si vienes uniformado, no vienes uniformado, etcétera, ¿no? Todas esas cositas, básicamente te evalúan de pies a cabeza, ¿ya? Entonces, todo vale, todo vale. Si no logran dar un examen teórico, entonces lo que han hecho en práctico vale como su nota y va a depender mucho del docente cómo les califique, ¿ya? En otros casos no hacen ni siquiera exposiciones, dan directamente un examen y el examen va a ser un 20 o 30% dependiendo de cómo decida el docente ver el tema de la calificación en cada rotación, ¿ya? En gineco, en obste, por ejemplo, tienen ustedes su libreta y su libreta va a estar para cada una de sus rotaciones, va a estar dividida de diferente manera y va a abarcar absolutamente todo lo que tienen que rotar y todo lo que tienen que hacer. Entonces, para cuando roten el Hospital de la Mujer, simplemente agarren su libreta y vean qué cosas tienen que hacer, ¿ya? Qué cosas les compete, netamente dedíquense a eso, ¿ya? Y al final siempre va a haber, del Hospital de Mujeres siempre hay examen, siempre, 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 ¿ya? Y lo van a dar con el docente de planta que esté encargado de ustedes, así no lo hayan visto al docente de planta en toda la rotación y hayan estado con otros docentes de planta, va a venir y igual les va a hacer dar el examen, ¿ya? De las patologías más comunes que hayan visto en el hospital, ¿ya? Entonces ese va a ser su examen teórico. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, hasta este punto? Nada, ya. Respecto al uniforme. Sí, hay una pregunta que dice, en relación a la rotación de medicina interna, ¿se rota por las especialidades en tórax? Sí, van a rotar neumo y cardio por el tórax, ¿ya? Pero esto va a depender mucho. Había años en los que no se ha rotado ni cardio ni neumo en el tórax porque se decía, y bueno, han habido muchas quejas de que les maltrataban ahí, ¿no? Sin embargo, en los últimos 2 años ya ha cambiado eso. Entonces,
sí están haciendo rotaciones de cardio y neumo en el tórax. Entonces, si les toca cardio o neumo, lo van a hacer en el tórax, ¿ya? ¿Qué cosas hay en el tórax que puedan cambiar? Que su sistema, todo tiene que estar facturado, ¿ya? Todo tiene que estar facturado. Tienen ahí una caja y ustedes solo llevan los mismos formularios que les dan y lo hacen facturar y luego recién van a poder hacer sus procedimientos. ¿Qué más? En el tórax les van a dar comida a los de turno, ¿ya? Almuerzo y cena. Y solo a los de turno. Igual tiene cuartos para que puedan hacer sus turnos. Van a hacer turnos ahí cada tercer día. Pero también va a depender mucho de con cuántos roten. Si están solo entre 2 en cardio y neumo, entonces van a hacer cada día por medio, ¿no? Sus turnos. Pero si no, entonces van a poder hacer cada tercer día, ¿ya? Y lastimosamente tampoco hay posturnos en el tórax, ¿ya? Por si acaso. Pero si ustedes se llevan bien con los residentes igual cumplen funciones de internos, igual ahí, ¿no? O sea, ellos les ayudan con sus pendientes, no netamente ustedes tienen que hacer, pero si se llevan bien con sus resis, si no se llevan bien con sus resis, les va a tocar hacer a ustedes. Y va a depender también de qué tan lleno esté el servicio, ¿ya? En cardio tienen lo que es 3 salas diferentes y van a tener también una terapia intensiva de cardio como tal. Entonces van a poder ver diferentes casos de, de terapia intensiva, pacientes cardiológicos, ¿no? Hay pacientes que son incluso, que ni siquiera les pueden encontrar diagnóstico y son bien raritos. Entonces, en ese aspecto, ustedes tienen esa posibilidad de ver ese tipo de casos, ¿ya? Y, o sea, ver lo más raro que puedan encontrar. Siempre se va a ver en clínicas, tórax, IGBJ, ¿ya? En tórax, más que todo, tórax y IGBJ son de 4º nivel, ¿ya? Entonces, ahí sí se encuentra lo más raro de lo más raro, ¿ya? Entonces, pueden aprovechar en ver ese tipo de cosas ahí. No van a evolucionar tampoco en el tórax, no evolucionan ustedes. Hacen más pendientes y procedimientos, depende de lo que haya, ¿no? Depende de lo que haya. Participan más en procedimientos y eso, ¿qué más? Ya, creo que ya hemos hablado de por cada rotación lo más relevante. Respecto al uniforme, va a cambiar su uniforme, ¿ya? Entonces van a necesitar mínimo unas 3 pijamas, o por lo menos 2, ¿ya? Una que sea celeste, celeste azul cielo, ¿ya? Ubican Grey's Anatomy, ese color, ¿ya? Van a hacer cumplir sus sueños los que ven Grey's Anatomy. Entonces, van a necesitar esa pijama en el caso de cirugías y medicinas, ¿ya? Entonces, cirugías y medicinas, cuando estén de turno, se van a poner la pijama, ¿ya? En algunos servicios de medicinas puedes estar con pijama, en algunos servicios, o sea, todo el día, y en algunos servicios no, te van a exigir uniforme blanco, ¿ya? Para estar durante el día en el hospital, su uniforme es netamente blanco, pantalón blanco, zapatos blancos, camisa blanca o blusa blanca, ¿ya? Y su guardapolvo debidamente identificado, que diga interno, el logo del Clínicas en el bolsillo derecho y en el hombro le pueden poner el logo de la UMSA, ¿no? No hay mucho problema con el logo de la UMSA, puede que esté, puede que no esté, ¿ya? Y netamente van a estar de blanco en el hospital de clínicas, ¿ya? Sea para medicinas, sea para cirugías, ¿ya? En el rote de emergencias sí van a estar con pijama todo el día, entonces, consejo de conejo, llévense unas 3 pijamas del color celeste, ¿ya? Para que ustedes puedan cambiarse, siempre tengan una pijama de repuesto, porque en emergencias de la nada hay una hemorragia, hay alguien que está con emesis y se ensucian y no van a estar todo el día manchados, ¿no ven? Entonces tienen el chance de cambiarse. Emergencias también tiene un cuarto grande, ya, por lo menos tiene 4 camas, pero está un poco lejos de emergencias, está en el antiguo emergencias, entonces cambiarse así súper fácil va a ser un poco complicado. En emergencias también tienen que ustedes ayudarse para que durante su rotación, ya que se quedan varios días, ya, puedan ir a ducharse y tienen que turnarse entre compañeros, ¿no? Es como decir, voy a ir a ducharme, por favor, me cubres, vas, te duchas, vuelves y va tu compañero a ducharse y a cambiarse, ¿no? Respectivamente. Mucho influye el compañerismo, ¿ya?
¿Qué más? Respecto al uniforme, en emergencias hemos dicho pijamas, ¿ya? Pijamas, y consíganse los zapatos más cómodos y ligeros y ventilados que puedan, porque no se van a sacar los zapatos, incluso en 48 horas en algunos casos, ¿ya? Y pues lamentablemente muchas veces por el tema de los zapatos muy cerrados, incluso les sale ampollitas, pie de atleta, etcétera. ¿Ya? Entonces tienen que prepararse para esa rotación. Es pesadita, pero desarrollan síndrome de Estocolmo y ya no se quieren ir después de que rotan emergencias. Ya dicen, no, ya no quiero salir de este lugar. Al principio les va a parecer horrible porque van a estar cansados de sueño, después no van a querer salir de ahí, porque sí o sí hay, por lo menos en emergencias, es lugar donde ustedes practican full gasometrías, porque casi todos los pacientes de ahí, por lo menos de las camas internas, necesitan gasometrías y van a hacer unas 4 o 5 gasometrías por interno al día mínimo, ya sea en la región de la muñeca o sea inguinal, ¿ya? Respecto al uniforme en el Hospital de la Mujer, la pijama cambia a guinda, ¿ya? Su guardapolvo se queda igual, pero le tienen que sacar el logo del Clínicas, ¿ya? Entonces tendrían que tener un guardapolvo solo con su nombre, ¿ya? No necesita el logo del Clínicas, ¿ya? Aunque muchas veces no les dicen nada por ese logo, pero preferentemente sáquenlo, ¿ya? Y su pijama guinda, nada más. En el Hospital del Niño, ahí sí pueden vestirse como ustedes quieran, pueden ir de guindo, de azul, de celeste, de su pijama de Dragon Ball Z, cualquier tipo de pijama, pero van a necesitar pijama y su respectivo guardapolvo, ¿no? ¿Qué más respecto a uniformes? Nada más, cabellos recogidos, siempre limpios, las uñas siempre cortas para que puedan hacer el examen físico. Respecto a materiales que les van a servir mucho en el internado, van a tener desde el hecho de llevarse morrales, ¿ya? Tener también su tablero, bolígrafos, los bolígrafos siempre se van a perder, así que cómprense muchos, su uju, ¿ya? O pegamento, una libreta pequeñita para que se puedan anotar ustedes pendientes, deberes, tareas, porque en cualquier momento el doctor va a venir y les va a decir, ya mañana van a exponer cole, van a exponer apendicitis, tú expones esto, y ese rato no tienen dónde anotar, ¿ya? ¿Qué más? Respecto a materiales que vayan a utilizar, van a necesitar tensiómetro, oxímetro, termómetro, estetoscopio, ¿ya? Es lo más fundamental que ustedes van a utilizar en casi todos los servicios, ya para hacer ustedes su examen físico y para hacer respectivamente con esos datos adquiridos ya su historia clínica, ¿ya? Llévense un morralito porque de la nada llega paciente y ustedes van a correr al cuarto a sacar su tensio, no ve. Entonces, en su morralito tiene que estar su tensio, su estetoscopio, su oxímetro, cosa que ustedes estén listos al momento de poder tomar signos vitales, ¿ya? Eso más que todo en las rotaciones de medicinas y cirugías. En emergencias no lo van a necesitar tanto los signos vitales, pero al menos tensio no, pero sí oxímetro, por ejemplo, sí. Ya, todo también les va a ayudar. 2, llévense en emergencias su morralito siempre con bolígrafos, ya, porque siempre van a necesitar. Otro tip que muchos no lo conocen para poder borrar, ya, es el utilizar agujas de jeringa. Entonces tengan siempre a la mano una agujita de jeringa. Les van a enseñar los internos que les pasen su rotación. Pregúntenles, ¿no? ¿Cómo usan la jeringuita para borrar? Y les van a enseñar, es súper fácil. Y ahí eso les va a ayudar mucho. ¿Qué más? También el sello de los internos, ¿ya? El sello traten de hacerlo sin logo, ¿ya? O si tienen mayor economía, entonces háganse un sello para cada hospital, porque les van a observar por el sello, por el logo a la hora de recibir su comida, ¿ya? En el clínicas tienen comida todos los días, ¿ya? Todos los días van a tener comida. En el de la mujer, solo los de turno, y en el del niño también solo los de turno, almuerzo y cena, ¿ya? En el clínicas todos tienen todos los días comida, almuerzo, desayuno, si es que alcanzan y si son vivos, ¿ya? Y en la tarde, su colación van a tener solo los de turno, que es un tecito básicamente, un sándwichito y un tecito,
¿ya? Pero la comida de clínicas sí es bastante completa, abundante en cantidad, en calidad media, para los que están más interesados en la comida. En el Hospital de la Mujer es súper deliciosa la comida, buena calidad, la cantidad regular. Y en el Hospital del Niño va a depender mucho de la economía del hospital. A veces les dan un quequecito con pilfrut, a veces les dan algo bueno que comer, ¿ya? Una buena cena. Eso, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Hemos dicho cómo íbamos a rotar el hospital del tórax y GBJ de la mujer y del niño. Hemos dicho ya de los turnos de cada uno, como hemos dicho en el del niño. En el del niño se nos ha escapado lo que es oncología. En oncología es una rotación aparte dentro del hospital del niño. Si les toca esa especialidad, van a rotar, van a hacer turnos cada tercer día, ¿ya? Sí o sí, cada tercer día. Pero si están fuera de ese servicio, en cualquiera de los otros servicios, cada cuarto día. USIP también se está habilitando, pero depende de cada año, ¿no? Si se mantiene habilitado o no, para que igual hagan cada tercer día en USIP, que es terapia intensiva del Hospital del Niño, ¿ya? Como hemos dicho, hora de ingreso y salida, por lo general, 6 de la mañana, 6:30, salen 6 de la tarde en el Hospital de Clínicas, ya en el Hospital de la Mujer a veces pueden salir de 5 de la tarde, ya mucho depende de sus residentes, pero el horario regular es 6. Y en el del niño pueden salir 5 de la tarde, pero igual depende de su residente y de que ya haya pasado el pase de guardia también, ¿ya? De la comida ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta más tienen? Hemos hablado de evaluación, de comida. Les voy a pasar ejemplos de las rotaciones de cirugía y medicinas para que se den cuenta más o menos cómo van a rotar por diferentes servicios, ¿ya? Porque el esquema es bastante complicado, pareciera todo un enredo, pero se da a entender. El Hospital del Niño es igual tercer nivel. Los tres son tercer nivel en general, solo que el Hospital de Clínicas dentro de su complejo tiene al tórax y al IGBJ, que son cuarto nivel. Oftalmo, el INO, el Instituto Nacional Oftalmológico, también es de cuarto nivel, pero no van a rotar ustedes por ahí. Sí, por alguna causa o razón van a tener que llevar pacientes para consulta ahí, ¿ya? Pero no van a rotar como tal. ¿Alguna otra pregunta? Beneficios y ventajas y desventajas. Ventajas que van a poder ver, o sea, todo, hasta la patología más rara, pero eso va a depender de su suerte. A veces no, a veces sí. Como les he dicho, llega de todo. Otra ventaja tal vez es que van a ser evaluados más por lo práctico que ustedes hagan que por el conocimiento que tengan. Y mucho va a depender de su astucia de ustedes también, ¿no? Como les digo, es bastante movido y van a tener que hacer bastante papeleo también, ¿ya? Entonces, incluso para conseguir una interconsulta o algo va a depender mucho de cómo vayas tú a presentar a tu paciente. Eso también, tal vez un detalle más, que cuando necesitan sacar interconsultas, muchas veces van a tener que ir y para la interconsulta van a tener que presentar al paciente. En otras solo van y dejan para que venga la otra especialidad a ver a su paciente, ¿no? Interconsultas cuando viene otra especialidad a tu servicio a revisar a tu paciente por alguna otra razón, ¿ya? Entonces, digamos, en el caso de cirugía general, necesito que cardio venga para que le den el pase cardiológico. Entonces voy a ir a dejar la interconsulta y muchas veces solo vas y la dejas. Pero si es un caso más especial, entonces sí te van a pedir que presentes al paciente, ¿no? Y eso va a depender de ustedes, chicos, de su actitud, de cómo ustedes son capaces para presentar al paciente, para conseguir algunas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas más tienen? Chicos, bueno, creo que no hay más preguntas respecto a clínicas o hay alguien más. Igual quizá complementando a lo que les dijo mi compañera, les doy algo súper resumido para que ustedes se puedan orientar mejor. El Hospital de Clínicas es un hospital de tercer nivel, es un hospital que tiene mucha afluencia de pacientes.
Entonces, por ende, si ustedes quieren todo el tiempo estar ocupados, definitivamente este es su hospital. ¿Por qué? Porque siempre van a llegar pacientes. Es decir, ustedes nunca van a tener un día tranquilo donde no puedan hacer nada porque siempre va a haber pacientes. Otra cosa que yo les digo es que en este hospital, por lo menos, y durante todo el complejo de todos los hospitales que van a rotar, todo va a depender de ustedes. Desgraciadamente en este hospital no tienen contacto con los doctores especialistas como tal, van a trabajar mucho más con los residentes y todo depende de ustedes. ¿En qué sentido? En que como es un hospital tan grande y se maneja lo que es el SUS, es decir, el Seguro Universal, entonces todos, absolutamente, todo lo que van a hacer va a depender de ustedes. ¿A qué me refiero con esto? Es a que depende de ustedes que sean secretarios y solamente se dediquen a hacer los papeleos de cada paciente, o depende de ustedes a que aprendan. Es decir, como les había dicho mi compañera, todo va a depender de cuántas ganas ustedes le pongan, porque ningún residente ni ningún doctor les va a decir esto se hace así. Son pocos o raros los residentes que hacen eso. También mucho va a depender de la calidad de residentes que ustedes tengan, y eso pues desgraciadamente nosotros y de hecho nadie lo define. Eso mucho depende de cada año los que van ingresando. Entonces, mucho va a depender de ustedes, de todas las ganas que tengan de aprender, de cuánta iniciativa tengan por hacer las cosas. Entonces, si ustedes quieren aprender y hacer, ustedes tienen que decir, ¿no? ¿Me puede enseñar? ¿Puedo hacer este procedimiento? O aprender de los procedimientos que vayan viendo. Porque desgraciadamente, al menos en el hospital de clínicas, eso no van a tener, chicos. Alguien que les esté enseñando de manito y que les esté diciendo, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, o que les esté insistiendo, no lo van a hacer porque muchas veces es tanta la cantidad de pacientes que ni los residentes tienen tiempo. Entonces, básicamente, más están más preocupados en que se cumplan todos los pendientes, es decir, en que se cumplan todos los papeleos, y de hecho, eso es lo primero que les van a exigir, que todos los papeleos, sea laboratorio, sea que todo interconsultas o todo lo que sea recetas y etcétera, estén, ¿no? Eso es lo primero que les van a exigir. Entonces, mucho va a depender de ustedes si quieren hacer, mucho va a depender de ustedes si ustedes quieren hacer papeleos o quieren netamente aprender. Otro tip que les doy respecto a este hospital, chicos, es que en este hospital en realidad yo les quiero desmentir un mito que dicen que en el hospital de clínicas a veces tú compras todo, que a ti te hacen comprar, que tú tienes que hacer, tienes que trabajar por un familiar y etcétera. Muchas veces han dicho eso. Al ser un hospital de tercer nivel y al ser un hospital de seguro universal y al ser un hospital de hecho de referencia, muchos pacientes que van a llegar van a ser de muy escasos recursos. Muchos pacientes, incluso que llegan a emergencias, son pacientes NN, les dicen que son pacientes desconocidos, que no tienen ni familiares ni nada, ¿ya? Pero es mentira que a ustedes les hacen comprar con su dinero. Si bien sí es mucho más trabajoso para ustedes porque se trabaja conjuntamente con trabajo social y muchas veces hay que buscar, o sea, por empatía al paciente, nosotros tenemos que buscar la manera de ayudar a ese paciente porque al final es tu paciente. Nadie te va a obligar de cierta manera a comprar, ese no es tu deber, ¿no? O sea, nadie te puede decir tú tienes que pagar de tu dinero para que ese paciente tenga un medicamento, pero obviamente sí tienes que, por empatía, pues trabajar un poquito más en ese paciente y en tratar de conseguir las cosas. Muchas veces, como les digo, se trabaja con trabajo social, entonces no es que ustedes pongan de su dinero, pero sí son pacientes que pues nos dan un poquito más, necesitan un poco más de dedicación, ¿no? Porque tenemos que poner un poquito más de nuestra parte y trabajar más para conseguir sus cosas. Entonces, eso, chicos, eso respecto al hospital de clínicas. Es un hospital donde desgraciadamente no hay muchas cosas. Ustedes han visto, hay carencias. Para los internos, incluso, como les dijo mi compañera, van a tener rotaciones en donde no van a tener cuarto, rotaciones en donde solamente van a tener comida los de turno, y como están yendo muchas veces, chicos, así tengan comida, no les da tiempo de almorzar. Al ser tantos pacientes, no tienen un horario muchas veces fijo de almuerzo, es decir, no va a ser que va a ser la una y ustedes van a ir a comer. Muchas veces, chicos, al menos en el hospital, ni siquiera se come con todo lo que tienes que hacer y con tantos pendientes que tienes que hacer. Muchas veces ni siquiera se come, chicos, se trata de comer cuando se puede. Y otra cosa también es que muchas veces
al ser tantos pacientes, pues sí es trabajo. Así tengas un horario de salida y de entrada, muchas veces tienes que quedarte hasta horas más tarde porque nadie se va hasta que terminan sus pendientes. Así tu horario de salida sea 6, tú no puedes irte hasta que terminas todo y eso mucho va a depender de la habilidad de cada uno y de los compañeros que tengan. Cuanto se apoyen, al menos en este hospital, y de los buenos compañeros que ustedes tengan, va a depender cómo vayan pasando sus rotaciones. Y bueno, las notas, igual como les dijo o sea, mi compañera, mucho depende de cada servicio. Si bien es cierto que hay una cartilla donde evalúan ciertos aspectos que ya les han mencionado, yo debo decirles que en base a mi experiencia, por lo menos, no siempre se cumple eso. Muchas veces el docente que te evalúa ni siquiera ve tu parte afectiva. ¿Por qué? Porque los docentes van a ver que, o los doctores van a ver que no están todo el tiempo con nosotros. Pasan el pase de visita y muchas veces ellos se van. Por eso les digo que pasan más tiempo con el residente. Entonces, muchas veces, al menos la parte afectiva o algo, no la ven tanto los doctores. Y más que todo, muchas veces tu nota depende de la evaluación que te tomen o sí, del examen, exposición o la evaluación que te decidan tomar y muchas veces depende de eso solamente. Hay otros doctores que sí evalúan cada punto, sí, pero muchas veces no. Como les dijo mi compañera, las notas no son tan malas. Hay rotes que van a ser buenos, hay rotes que van a ser malos, hay rotes que son más livianos, rotes que son más pesados. Eso no se escoge, eso va a depender de cada uno. Pero en un pantallazo grande yo les digo que si ustedes realmente quieren trabajar, quieren todo el tiempo estar ocupados, este es un hospital. El hospital de clínicas realmente te prepara para resistir porque definitivamente sí es muy pesado, pero lo bueno es que ya estás preparado para todo. O sea, una vez que rotas por lo menos este hospital, yo les digo, chicos, ustedes están preparados para todo. No hay, no hay más maltrato que puedan pasar o más malos tratos que puedan pasar o cosas más feas que puedan pasar después de rotar en el hospital de clínicas. No es feo, netamente, no les quiero asustar. El hospital es bonito, no todos los servicios son feos, pero sí es un poco pesado en algunos servicios que rotan como emergencias. Emergencias creo que es uno de los rotes más pesados que van a tener y bueno, ahí como les digo, al menos emergencias te prepara para combatir, como, o sea, después de rotar aquí, definitivamente tú ya estás preparado para todo. Entonces, es un hospital realmente bonito, sí se trabaja mucho, muchas veces estás muy, muy cansado, pero todo depende de ti, de cómo tú decidas tomar tu internado, de cuánta iniciativa tengas, es cuánto vas a aprender. Y eso, chicos. ¿Alguna pregunta más? Y vamos a pasar al último rote ya. Chicos, aprovechando antes de que venga el último hospital más, para que puedan conocer sobre todos los hospitales, consejo de conejo, ¿ya? Lean su reglamento de internado. Al hospital que vayan, ¿ya? Siempre lean su reglamento de internado. Mucho está el tema del abuso y no sé qué para el interno, ¿ya? Si ustedes se dejan, estén en el hospital que estén, ¿ya? Si ustedes se dejan manipular por los residentes, castigar por los residentes cuando no tienen, o sea, no pueden castigarles, les van a seguir castigando y no solo va a ser para su rote, va a ser para el siguiente y el siguiente va a ser lo mismo y va a continuar esto como un círculo vicioso. Entonces tengan siempre su reglamento a la mano, pónganse a leer, tienen hasta el 31 de diciembre para leer todo su reglamento. Ahí está todas las reglas que dice de la UMSA, ¿ya? Otro consejo, busquen si su hospital tiene un reglamento específico para internos. Si no tiene, busquen el reglamento para los residentes, ya que es lo más cercano que van a poder ustedes encontrar, ¿ya? Y compárenlo con el reglamento que tenemos en la UMSA de internado, ¿ya? Y en base a eso ustedes se van a poder defender, ¿ya? En el clínicas muchas veces tienen que comprarlo en la facultad, ¿ya? Yo les puedo pasar el reglamento en PDF del 2023 que estaba vigente. No sé si habrán cambiado algo, tal vez, porque cada año a veces cambian, a veces se mantiene. Entonces les puedo pasar ese y ustedes lo comparan si es el mismo, ¿ya? En PDF se les va a pasar. Entonces, como les digo, lean su reglamento. Mucho pasaba que en el hospital de clínicas, por ejemplo, en el rote de cirugía general, a veces les hacían quedar turnos. Era como decir, bueno, has hecho mal tu historia, te quedas de turno, así no te corresponda. Pero eso no está bien, chicos, no les pueden castigar con turnos y eso va a depender de ustedes, ¿ya?
Y siempre que roten un servicio, elijan un representante, pero un buen representante que los pueda defender sin ir a chocarse con el residente, porque de todos modos, como bien les ha dicho mi compañera, muchas veces el residente es quien les va a evaluar o van a compartir más tiempo con el residente, y a veces el doctor de planta dice, bueno, ya residente, ¿cómo evalúas a este interno? No va a ser toda su nota, evidentemente, pero sí una parte, ¿ya? Y en algunos casos sí va a ser toda su nota. Entonces, ustedes tienen que ahí con su representante ir a hablar con el residente y decirle, Rey, va a disculpar, pero en mi reglamento en ningún momento dice que me pueden castigar con turnos. Entonces, voy a cumplir, voy a corregir mi historia, porque también por alguna razón les buscan para poder castigarles, ¿no ve? Han hecho mal su historia, no han presentado su historia, no han acabado sus evoluciones, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese caso, ustedes también tienen que saber subsanar, ¿ya? Y reconocer sus errores, pero no les pueden hacer quedar un turno, ¿ya? Se quedarán 1, 2 horas extra corrigiendo esa historia, corrigiendo un pendiente que han hecho mal, etcétera, pero no un turno entero, ¿ya? A menos que sea algo muy grave que ustedes hayan hecho, ¿ya? Y si es que han tenido una falta muy grave, tampoco les tendrían que castigar con un turno, sino tendrían que mandarles un memorándum. Es peor que un turno, ¿no ve? Entonces ahí también ustedes tienen que saber actuar y decirle, ya voy a cumplir mi turno, pero no me mande memo, ¿ya? Pero depende mucho de cuál ha sido su falta. Ya, si no han cometido ninguna falta o si se han hecho incompleta su historia clínica, corríjanla, vuélvanla a presentar, pero y también siempre con su reglamento, ¿ya? Decirle, doctora, doctor, disculpe, no me puede castigar con un turno, pero ya le he corregido mi historia, está aquí, está a detalles, etcétera, ¿ya? Siempre con respeto, tampoco se vayan a chocar, no les estoy diciendo vayan a pelear, ¿ya? Entonces, pero con su reglamento. Mucho pasaba también, bueno, me contaban, ¿no? Que en otros hospitales también pasaba eso, ¿ya? Y que les castigaban con turnos. Entonces, eso de los turnos no les pueden castigar con turnos, ¿ya? Y revísenlo, revisen en su reglamento en base de la UNSA. El Hospital de la Mujer, por ejemplo, tiene un reglamento específico para internos, ¿ya? Entonces, igual, ahí cambian algunas cositas, alguno que otro detalle, el horario de la entrada, el tema de los posturnos, que no los mencionan a veces en el reglamento general de la UNSA. Entonces, por eso les digo, buscan ambos reglamentos al hospital que vayan, a cualquier hospital, ¿ya? Y con eso se van a poder defender ustedes de cualquier tipo de abuso o maltrato, ¿ya? Porque, como les digo, si les maltratan es porque ustedes también se dejan. Tienen que poner un alto, sin chocarse, pero sin pelearse. Eso. Y que les vaya bien. Bueno, chicos, ahí igual está un pantallazo general de lo que ya ha hablado mi compañera sobre los uniformes. Igual, de todas maneras, el uniforme, al menos de lo que es el clínicas, que es eso, les va a pasar mi compañera en PDF a cada uno de los que se han inscrito para que ustedes lo puedan ver a más detalle. Ya, y bueno, eso sería todo del clínicas. Como un consejo que ya les puedo dar, independientemente de todo, ya para que escojan bien su hospital, yo les digo, chicos, que a veces tenemos el pensamiento de que en un tercer nivel sí vamos a ver casos grandes, casos especiales, pero yo les digo, chicos, enfóquense en ser médicos generales. ¿A qué me refiero? Muchas veces estás tan enfocado viendo casos de especialidad, de especialidades médicas, y definitivamente no puedes a veces, ya cuando entras en la vida laboral, resolver casos pequeños que como médico general sí tienes que saber hacer. Entonces, al momento de escoger un hospital, también piensen un poquito en eso, en qué les va a brindar cada hospital, en cuánta experiencia y práctica les va a brindar cada hospital, porque muchas veces, como les digo, al menos en los hospitales grandes, como es clínicas o como es cajas, a veces estás tan ocupado y muchas veces haces más papeleo. Eso mucho depende de ustedes, pero a veces, desgraciadamente, es así. Y la parte práctica, a veces en hospitales más pequeños, como lo que, como les había comentado mi compañera, como lo que es Rurrenabaque, aprendes más cosas. Entonces, piensen también en eso, enfóquense en eso. Si ustedes quieren ver muchos pacientes y son súper hábiles y van a creer que van a poder, entonces escojan un hospital grande, pero dedíquense, enfóquense y definitivamente pierdan el miedo y tengan demasiada iniciativa para aprender y bueno, para ver en realidad procedimientos que probablemente en otros hospitales no van a poder ver, ¿no? Porque en el hospital de clínicas eso es algo bueno, como ves de todo, van a haber procedimientos
procedimientos y cosas que en otros hospitales probablemente no van a ver, entonces traten de aprender eso con iniciativa. Y si escogen un hospital pequeño, de igual manera, chicos, aprendan y traten de aprender todo, prepárense para lo que es la vida laboral y ese sería un consejo también que les damos. Entonces, ahora sí, yo creo que con esto pasamos a lo que es la caja. Muchas gracias por la disertación, chicas. Vamos a continuar con el último para concluir la disertación, que es lo que es la Caja Nacional de Salud. Buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre el hospital de la Caja Nacional de Salud. Ahorita les comparto las diapositivas. Listo. ¿Se nota, no? Sí, se ve. Ya. Bueno, el internado en la caja, el internado rotatorio en la Caja Nacional de Salud, generalmente va a estar como referencia del hospital. Aquí en la ciudad de La Paz va a estar el Hospital Obrero número 1, ¿ya? En la Caja Nacional de Salud a nivel de la ciudad de la ciudad de La Paz y el Alto va a contener diferentes, o sea, hospitales, ¿ya? Entre las cuales vamos a tener Hospital Obrero número 1, la que le estamos diciendo, el Hospital Materno Infantil, el Hospital Luis Oría del Oliva, que se queda en Villa Copacabana, y esta especial que se encuentra en la ciudad del Alto, es el Hospital Obrero número 30, ¿ya? Entonces, para una vez que ya se han sortado, han elegido sus hospitales o instituciones respectivas a donde van a ir, entonces se sortea los grupos, ¿ya? Unos van a ir al Hospital Obrero, donde hay dos especialidades, donde dos lotes, en verdad, las cuales van a ser medicina interna y cirugía. En el Hospital Materno Infantil se va a hacer SOTD, ginecología, pediatría. En el Hospital Luis Uría del Oliva, en este hospital, para que se vayan ahí internos, en el Hospital Luis Uría del Oliva, en el Lugo, se hace un sorteo ya entre los compañeros, tanto de cirugía como de medicina interna. ¿Cuáles son los internos que van a ir allá? Generalmente se van entre 3 máximo o se van entre 2, ¿ok? Entonces, ahí van a estar rotando cirugía y medicina interna, ¿está bien? Y ahí nomás rotan. Ahora, últimamente se ha abierto que es el Hospital Obrero número 30, aquí en la ciudad del Alto, donde rotan otros internos también, pero de otra universidad, que está en la ciudad del Alto, ¿ya? Entonces, para rotar en este hospital, que son los 3 son de tercer nivel, los 4, entonces tenemos que tener materiales y uniforme, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a constar? A diferencia de otros hospitales, la Caja Nacional solamente va a permitir que utilicen la pijama color plomo ratón, ¿ya? Pero bien clarito, tanto en mujeres como en varones, ¿está bien? Estos dos se utilizan cuando están de turno, ¿está bien? Cuando están de turno, o sea, si les toca el día lunes turno, va a durar su pijama hasta las 6 de la mañana, 6:30. Sí. Perdón que te Sí. interrumpa. La diapositiva se ha estancado en la primera. ¿En la No se primera? puede ver la siguiente. Sí, seguimos en la primera. No sé si ya te... Puedes ponerse no directa. A ver, ahora. Seguimos viendo la primera. Ahora sí, ya. ¿Ahora sí? Uh-huh. Ya. Aquí estamos viendo el Hospital Luis Uría del Oliva de Villa Copacabana y aquí el Hospital Obrero número 30 de la Ciudad del Alto, ¿ya? Como les dije, en el Hospital Obrero de la Ciudad del Alto solo van a ir internos de la universidad que de la Ciudad del Alto, ¿ya? Y a cambio acá, en el Luis Uría del Oliva van a sortear internos, ¿ya?
tanto en cirugía como en medicina interna, donde van a ir solamente 3, máximo o mínimo 2, ¿ya? En medicina interna, en el Luis Uriel de la Oliva, se hace la especialidad de neumología. Y los otros son de cirugía general, todos, ¿ya? Ahora, en cuestión de los materiales, por ejemplo, acá tenemos la pijama color plomo ratón clarito, ¿está bien? No pueden usar otro color de pijama, solamente este color, ¿está bien? Pero en su bolsillo tienen que tener su malvete, donde está su nombre, donde diga interno tantos, abajo medicina. Y algunos últimamente están pidiendo que debajo de ese malvete esté su insignia de la caja, para que se puedan identificar. Cuando estén en post turno, tienen que cambiarse a color todo blanco, todito de color blanco, ¿ya? Camisa blanca, corbata blanca, pantalón blanco, zapato blanco o tenis blanco. ¿Listo? Pero el mandil igual tiene que tener su nombre bien clarito y tiene que tener su logotipo en el brazo izquierdo a 3 traveses de dedo, donde diga el logotipo CNS, Caja Nacional de Salud, en color verdecito. Bueno, en cuestión de los materiales, es lo mismo que cuando llevan a otros hospitales, porque el mismo que les piden en semiología. Tensiómetro, estetoscopio, linterna, oxímetro, ¿ya? Todo eso. Y bolígrafos, ¿ya? No pueden escribir en las historias clínicas con bolígrafo negro, bolígrafo rojo, no. Todo color azul. Color azul tiene que ser el bolígrafo. Si escriben con bolígrafo negro, les van a llamar la atención. No solamente a ustedes, sino también al residente que estaba de turno o con el residente que están ustedes trabajando. No se admiten micropuntas, por si acaso. Todo este material que ustedes ven acá tiene que ir en una mochilita, ¿ya? Es para su comodidad, porque no van a estar ustedes manejando sus tensiómetros, estetoscopios en sus bolsillos, ¿verdad? Entonces, se consiguen una mochilita donde ustedes pueden sacar y el momento en que el doctor les pida en el pase de visita estetoscopio, dice, entonces ustedes le pasan, o auscultarle, les dice, entonces ustedes la auscultan, o les dice tomar presión, todo eso, entonces ustedes tienen que tener listo su mochilita, ¿entendido? Su mochilita su mochilita. Ahora, este tablero les va a servir. ¿Para qué les va a servir? Les sirve en servicio de emergencias o en piso para cuando ustedes lleven las interconsultas, lleven los exámenes de laboratorio, todo eso, o sea, las solicitudes. Pero en el servicio de emergencia, en el Hospital Obrero, yo prefería manejar este folder transparente. ¿Por qué razón? Porque en el servicio de emergencias del Hospital Obrero, el momento en que triaje deja una fichita amarilla, entonces eso tienes que guardar. Y en base a eso, tienes que poner los datos del paciente en dónde, en el software. Y ahí hacer tu historia clínica. Y al día siguiente pegarlo. Si tu ficha color amarillo se pierde, estás perdido. Bueno, el interno está perdido. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el triaje no te va a volver a entregar esa ficha. ¿Me entienden? No te vuelve a entregar. Y volver a rogar a triaje no te lo da fácil. Y se quejan, ¿eso dónde se quejan? Al doctor con el cual estás de turno en el servicio de emergencia. Otro es la laptop. No es necesario que lleven una laptop de última generación, ya una laptop gamer, no. Con tal de que tengas el link de la Caja Nacional, de su software, de su página, entonces puedes trabajar. Puedes trabajar desde tu tablet, desde tu computadora.
Hay algunos que han trabajado desde su celular, pero no sé cómo lo hacían. Pero laptop y tu tablet. Con eso puedes trabajar, ¿ya? Esos son los indispensables, pero tienen que tener harto cuidado si van a tener esto, el aparatito, la laptop o la tablet, porque he visto yo en el servicio de medicina interna que uno se ha caído, ¿ya? Una laptop, y nadie sabía quién la ha hecho caer, entonces se arruinó. Otro que se han empezado a perder, en mes de diciembre se empiezan a perder cosas. Se perdía una tablet o se perdía estetoscopios o tensiómetros, entonces tienen que tener cuidado al momento de traer sus materiales a la Caja Nacional, ¿ya? A pesar de que tiene toda la Caja Nacional, tanto Hospital Obrero, Materno Infantil, el LUO, del Obrero de aquí arriba, toditos tienen cámaras de seguridad, toditos. No se puede perder nada, todito tiene. Así al que agarra lo ajeno, lo agarran, lo procesan, hacen una carta de queja a su universidad y pues pierden el año, ¿ya? Y por cierto, hay casos en que en la Caja Nacional de Salud sí han perdido, han reprobado los lotes. Puede ser de cirugía, puede ser medicina interna, puede ser obstetricia o pediatría, pero son casos excepcionales, ¿ya? Bueno, entonces entramos con las dotaciones de grupo de cirugía, ¿ya? En total son 4 dotaciones las cuales van a tener. 3 duran, o sea, cada uno, 3, sus dotes duran 2 meses, o sea, 2 meses de cirugía, 2 meses de medicina interna, 2 meses de pediatría y 3 meses de gineco-obstetricia. ¿Está bien? Entonces, aquí en el Hospital Obrero van a ustedes dotar lo que es el servicio de cirugía. ¿Está bien? La duración es 2 meses y se van a formar subgrupos, los cuales, cada uno va a dotar 15 días, ¿ya? Aquí van a estar, por ejemplo, dotes de cirugía, aquí van a estar en dotes de cirugía, van a estar uno en cirugía general, van a estar rotando otros en proctología, otros en traumatología, otros en urología, otros en cirugía plástica. ¿Está bien? Entonces, de aquí lo que sí es accesible y, bueno, en este dote, sí o sí vas a ir en tu turno al servicio de emergencias, ¿ya? Cada 3 días es tu turno y entonces vas al servicio de emergencias. Cada 3 días. No solamente suben a piso cuando hay excepciones, cuando un paciente está delicado o está, bueno, delicado en otras palabras. Entonces, estos son en cirugía. Vas. Pero este servicio de traumatología tiene aparte su piso, ¿ya? De estos, cirugía, proctología, urología y cirugía plástica, cirugía plástica, o sabe de qué más, ¿no ven? En ese SOT, solamente van a estar ahí, toditos se juntan para ir en el turno al servicio de emergencias. Pero traumatología, los internos de traumatología, por la afluencia de pacientes, o sea, no son pacientes que son 15, 20, a lo máximo que han llegado ha sido hasta 35 pacientes en todo un día, ¿ya? Entonces, estos tienen su propio servicio en el servicio de emergencias, donde vos ayudas a los residentes, ayudas al doctor de planta del servicio de emergencias. Hay veces necesitan ayuda, entonces el doctor de traumatología juntamente con el interno o el R3 suben a piso cuando la cirugía es muy delicada. Lo mismo en cirugía, en el servicio de cirugía en emergencias, cuando el paciente es demasiado delicado y necesita una intervención rápida, suben el doctor de cirugía, sube el interno y sube el R3 a ayudar. Entonces, los demás se quedan en el servicio de emergencia. Es por esa razón que el servicio de emergencia que ve, ¿en dónde es? En la planta baja. Ahí están constantemente, ¿no? Y bueno, pues atienden de todo, igual.
vienen desde la ciudad del Alto, vienen desde las provincias, vienen de provincias, profesores, mineros, todos vienen. Policías, algunos policías heridos de bala en aquella ocasión venían. Entonces, atiendes de todo en el servicio de cirugía, pero igual atiendes casi 30 pacientes al día en el servicio de emergencias, dura cada 3 días, ¿ya? Luego tenemos este otro, que es rotación de medicina interna, ¿ya? Entonces, en el servicio de medicina interna vas a tener igual una rotación de 2 meses, ¿ya? En cuanto vas a tener subrotes cada 15 días, ¿está bien? Vas a rotar diferente, digamos, 15 días en endocrinología, luego te vas a ir a inmunología durante 15 días. Puede pasarte a medicina crítica durante otros 15 días y terminas con gastroenterología, por ejemplo. En tu buena suerte, si tienes muy buena suerte, pero sí o sí, tanto en el servicio de cirugía como en medicina interna, vas a rotar un rote especial. Ese rote es servicio de emergencias durante 2 semanas. No te vas a poder ir fácilmente y más datos les voy a explicar.